bajé, nos bajamos ya con el profesor, todo ahí. Ya, y ahí sentí era como difícil de describir, pero uno cuando tú ves a alguien te enamora de un momento a otro, algo similar sentí, que me gustaba la música. Esto es lo mío, dijiste. Creo que en ese momento, sin temor a equivocarme, creo que siento que descubrí mi vocación, que me gustan las canciones. Y desde ahí empecé. Me puse al día en todo. Hola, ¿qué tal amigos de Amor Amor TV Digital y el podcast Cuéntamelo Todo? Bienvenidos a todos los amantes, seguidores, a todos quienes defienden, promueven y difunden nuestra música andina. Hoy con un personaje carismático, metido, ahí está, guapo y churro. Está con nosotros el gran Osito Barney. Un aplauso para el Osito Barney. Eso, pero me parece verlo raro. Está disparejo, no hay dupla, no está su cómplice, no está su adú. Osito Barney, hermano, ¿cómo estás? Yo te conozco por Osito Barney. La gran familia peruana te conoce como el Osito Barney. Pero bueno, si decimos Bernardo Alcedo. Bernardo Salcedo. Ay, yo pensaba que eras el que hizo la letra del himno nacional, Bernardo Alcedo. Eres Bernardo Salcedo. Ese es tu nombre. ¿Cómo estás, Osito? ¿Qué tal? Qué gusto después de tantísimos años. Maestro Gilbert, un gusto inmenso de reencontrarnos después de muchísimos años y qué gusto agradecer a Dios sobre todas las cosas que nos da la oportunidad de seguir viviendo y poder reencontrarnos con nuestras amistades, no solamente con ustedes, sino con grandes amistades, con quien de una u otra forma hemos tenido una relación social. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, agradecer a toda la plana de trabajadores de acá de Amor Amor, que nos brinda la oportunidad para poder saludar y hacer conocer también nuestras canciones, nuestras vivencias a todo el maravilloso pueblo de todo el Perú y los amigos que también están en otros países que nos ven a través de las redes sociales. Aquí te recibimos con los brazos abiertos y las piernas bien cruzadas. Porque si no, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo es, no? La sabiduría popular, la inspiración popular. Yo sé que esas cositas te han nacido, ¿no? Del corazón a ustedes. Así como el mismo Osito Barney, como ese Osito Barney, hay una sabiduría. Es por eso que tú sabes que los comediantes, los cómicos, los artistas, cuando van a los pueblos, recogen esa inspiración, esa improvisación que tenemos allá en nuestra provincia, en nuestro pueblo, en nuestro anexo, en nuestro Villorrio. Es muy buena esa. Te espero con los brazos abiertos y con las piernas bien cruzadas. Qué bueno. ¿Qué tal, Osito? Bernardo Alcedo. Salcedo. Salcedo. Bernardo Salcedo. ¿Qué tal, Osito Barney? Natural del departamento de Huánuco. Sí, efectivamente, el que les habla, natural del departamento de Huánuco, de la provincia de Marañón, distrito de Huacrachuco, anexo Tranca, porque Tranca es Tranca. Huacrachuco es un término quechua, ¿no? Huacra, toro. Huacrachuco, sombrero. Sí, creo que... Toro con sombrero. Me imagino algo por Así ahí es, sale, algo por ahí es un término sí, quechua. pero esa es la palabra, ¿no? La capital de la provincia de Marañón, Huánuco. Qué bueno, tierra de tantas leyendas y costumbres. ¿Llegaste a este mundo hace cuántos años? Uy, si quieres, di tu edad, si no, no. No, hace poco, 18 años 18 atrás. añitos allá. No, yo siempre digo, yo tengo 60 años, corazón de 15. Corazón de 15. Nada más. Bueno, eso no, tú sabes que la edad son números. Son solamente números. Pero tú sabes que la verdadera edad uno lo lleva en el espíritu. Así es. En el alma y en el corazón. Así y más es, aún cuando uno es artista, cuando uno canta, siempre tiene que transmitir cosas buenas, atractivas para el público. Tú sabes que el público se merece lo mejor, Osito. Así es, maestro, como usted lo dice. Qué bueno. La niñez. ¿Cómo fue la niñez? Por favor, hay cosas que el público no sabe. Detrás del Osito Barney, que aproximadamente 27 años
de trayectoria musical, 27 años haciendo vibrar corazones, 27 años uniendo corazones, integrando a las familias peruanas. Eres un ejemplo para muchas generaciones y quieren saber algo más de tu vida. En esta primera parte, gracias a Edwin Quintana, Natalie Arquínigo y a toda la plataforma virtual de Amor Amor, que se convierte realmente en el podcast de todos los artistas. Sí. Aquí queremos desnudarte, desplumarte. Oye, un momentito, por favor. No los bolsillos. Ay, yo estaba guardando. Casi bajo la tarjeta. Por lo... Queremos saber cómo fue la niñez de Bernardo Salcedo. Mi estimado Gilbert, yo creo que en eso coincide casi con la mayoría de provincianos y sobre todo que vivimos un poco más alejados de la capital. La niñez siempre es duro, ¿no? Como todo el mundo pasa, muy pocos son los provincianos netos que son agraciados de tener pues las comodidades correspondientes. En mi caso siempre ha sido duro, desde muy pequeño. Bueno, yo desde un añito, mi mamá, por buscar un futuro mejor, vino a la capital a trabajar. A mí me dejó con mi abuelita, a quien yo digo mamá también. Y bueno, pues mis primeros años pasé allá en mi provincia, ¿no? Hasta los 8 años. Y de los 8 años ya emigré a la capital también. En esos 8 años, ¿ayudabas a tu abuelita en las labores como todo? El anexo de Tranca. Claro, yo ayudaba ya, como todo, ¿no? En los quehaceres diarios que se presenten en el momento y también, lógicamente, mis primeros estudios primarios allá en mi pueblito de Tranca, ¿no? Anexo de Tranca. Anexo de Tranca, sí. Ajá. Es un pueblito muy pequeño, pero de un corazón grande donde pueden caber todos los que llegan a ese lugar. Las lluvias, en estos tiempos, las lluvias están fuertes, causando zozobra, dolor. Siempre el poblador andino ha estado expuesto a ese tipo de cosas. Sí, en estos momentos inclusive... Dirígete, te están escuchando seguramente la gente de Tranca, de Huacrachuco, y de repente la están pasando mal. Dirígete a ellos. ¿Qué quieres decirle? Bueno, solamente pido la unión siempre, ser más unidos todos los provincianos, sobre todo todos de la provincia de Marañón, unirnos un poco más y poder hacer nuestra carretera como debe ser. A veces por los fenómenos de la naturaleza pues siempre interrumpe, a veces 15 días, 20 días estamos incomunicados, no podemos pasar, sobre todo el tramo de Sihuas a Huacrachuco. Y ese es un tramo que desde muchos años, yo sé que muchas autoridades tratan de hacerlo mejor, pero creo que nos falta más unión, tanto como los que están allá y los que estamos residiendo acá en la capital. Entonces, ojalá Dios quiera que en poco tiempo pues, podamos unirnos todos y hacer causa común para que se arreglen, mejoren las carreteras, ¿no? Con mejor planificación y que sea un poco más amplio también, ¿no? Imagínate si ahora estamos, por un lado, implorando a la madre naturaleza para que de una vez cese. Que llueva está bien, porque eso llena de fecundidad nuestra tierra, pero que no nos castigue de esta manera. Y si ahora estamos reclamando eso, cuando tenías 8 años, de repente no había ni carreteras. Bueno, era más difícil, ¿no? Había que viajar en recua hasta cierto tramo y de ahí ya pues venir en recua es Acémila. El caballo. Ajá. Claro. Tenías que venir, en este caso yo vine por otro lugar, no vine por Sihuas, sino llegué a Parobamba. Parobamba. Ya, por ahí, luego ya veníamos hasta un lugar que se llama Palo Seco. Ya de Palo Seco, lógicamente, ya tomabas un bus de aquellos tiempos, ¿no? Que te trajera a Lima. Pero era más difícil, lógicamente. Tienes que viajar casi un día y medio o 2 días para poder llegar donde hay ya movilidad. Sihuas ya pertenece a Ancash. Sí, Ancash. O sea, prácticamente Tranca está en la frontera de Ancash con Huánuco. Claro, Huacrachuco está ahí. Por este lado está La Libertad, por este lado está Ancash y por este lado está Huánuco. Hay un lugar inclusive que lo llaman las 3 tulpas, o sea, las 3 piedras de cada departamento. Sería importante que se unan las autoridades y todos y poder hacer realidad esa obra, ese mantenimiento de las carreteras,
ensanchamiento, pavimentación de las carreteras y sobre todo, pues, tener el mantenimiento permanente. Vale la pena soñar, Ajá. maestro Gilbert, pero difícil de hacer con la burocracia, con la corrupción que hay de las Pero autoridades. hay algo importante. Es difícil. Hay que insistir, hermano. Hay que insistir, exigir a nuestras autoridades. Yo creo que esa es la tarea que exige por el bien de las nuevas generaciones, al menos, porque eso es lo que vamos a dejar a las nuevas generaciones. Así Tú, es. como niño que sufriste, que padeciste tantas necesidades, yo creo que quieres lo mejor para las nuevas juventudes. Así es, amigo Gilbert. Y no solamente por lo que es las carreteras, sino a veces llegan sequías, que es la otra contraparte de la naturaleza. Por la mala carretera es lo que a veces no pueden salir los productos, inclusive lo que pueden producir en Huacrachuco, porque ahí tiene su lugar donde produce también las frutas, hay lugar donde pues, produce el maíz, la cebada, el trigo, y también hay lugar donde produce la papa, la oca, el oyuco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sino que por la distancia, ¿cómo puedes traer para poder vender acá? Es sumamente difícil. Y es Se por eso, malogran los claro, productos. por el tiempo, imagínate, y el costo. Y el ¿Cuánto? costo. Y la carretera súper accidentado, es difícil. Y el perjuicio, todos, campesinos. Claro. Entonces, al productor no le conviene, pues, ¿no? Tu niñez, tus estudios primarios en Tranca, en Huacrachuco mismo. No, en Tranca mismo, en el anexo, Tranca. mismo anexo, sí. Correcto. Y de ahí ya vengo a Lima, pues, ¿no? Un cholito chiquito, coloradito. Llega a Lima. Llega a Lima. Llega a Lima. ¿Cuál era el curso que más te apasionaba? ¿Qué te gustaba? En curso, todo ha sido siempre correlativo. No he tenido un curso favorito que digamos, ni tampoco un curso que no me gusta. Casi la mayoría siempre me gusta. Le he dado así. Parejo. Como estudiante eras término medio, excelente. A Dios gracias, un poquito más. Un poquito Yo más. siempre excelente. tenía el ego de decir, no, el provinciano, yo soy, y siempre, cuando en estudio, ya secundario, cuando ya empecé a ser policía escolar, etcétera, etcétera, pues no, llegué a ser presidente de mi promoción, también alcalde escolar, ya representaba, yo tenía siempre el orgullo, y usted sabe que acá en Lima siempre, por ahí que nos quieren hacer cierto bullying, ¿no? Y si tú te dejas, te pisan el poncho. Y yo, gracias a este cholito, nunca se dejó pisar el poncho. Tú sabes que la palabra bullying viene recién en estos últimos tiempos. Y claro, entonces yo siempre decía, y siendo policía, siendo brigadier general, a los tardones les castigaba, a los que me molestaban les castigaba más. Claro, eras Y le autoridad. decía, 5 trompos, 10 trompos, ya ves, debe ser fuerte como yo como macho. Siempre yo he tenido en alto mi identidad, ¿eh? Yo nunca me he creído, no, siempre provinciano, el provinciano es el provinciano. Yo sé de dónde vengo, qué suelo piso, y siempre lo hago eso, hasta el día de hoy. Siempre. Es por la formación de tus padres, de tu abuela. Agradeceré a mi abuela infinitamente. Que ella era bien rigurosa. Siempre. Agradezco a ella que en paz descanse y de Dios goce. Siempre los buenos modales. A pesar que ella era analfabeta, no sabía leer, ni escribir, ni contar los números, pero sí sabía los buenos modales. Respetar y ser respetado. Respetar al mayor, al menor por igual. Saludar a las personas, así, aunque no conozcas, te hacía saludar de lejos. Buenos días, señor. Buenas tardes, señor. Entonces, esa es la... No, y a veces los mayores son ser honrado. Buenos días, señor. ¿Qué de buenos tienen los días? Siempre hay renegones. A veces te halagaban, te decían, pucha, qué muchacho, qué niño tan respetuoso, de lejos saluda. Ajá. Pero eso era porque mi mamita me tenía ahí y tenía que ser así. ¿Recuerdas alguna travesura que le hacías a tu mamita allá? Le robé un sol. Le robaste un sol. Uy, Diosito. Esos sol grandes, antes había esos sol grandes. Claro. Pero esas eran como reliquias, pues. Eso valía, me imagino, bueno, ese tiempo valía pues como ahora tener 100 soles, por decir, robarte 100 soles. Claro, sol antiguo. Esa es la travesura más grande que hice. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Le viste? ¿La viste fácil? Los niños que te dicen, oye, tú no traes, yo traigo esto. Te traían algún dulcecito y yo no llevaba nada y para compartir ahí con mis amiguitos. ¿No? Y yo pues inocente agarro el sol y me voy a la tienda. ¿no? Y compro golosinas por doquier y repartir a todos los niños, a mi compañero.
bien comido. ¿Te descubrió la abuelita lo que has hecho? Al día siguiente nada más. Yo pensé que no se iba a dar cuenta, pero como estaba amarradito, guardado ahí, varios soles ahí, uno no se va a dar cuenta. Se dio cuenta. ¿Y quién va a robar? El ratero se lo lleva todo. Ah, no, tú ven para acá. Primer correazo, segundo correazo, cantar se ha dicho. Pues. Ah, correazo. Ahí aprendiste a cantar. A gritar. ¿Ya dónde has llevado? A la tienda. Vamos a la tienda por mi delante. No, así Con era. un palo, Así mi era. mamita llega a la tienda. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo vas a recibir tanta cantidad? Tú que eres burro, qué cosa eres interesado. Uy, imagínate. Pues. Claro, claro. Pero eso nos sirve para toda la vida. Por supuesto. Eso nos sirve para, Mira. pareciera que no, pero psicológicamente está ya descubierto que las muy buenas enseñanzas, así sea con sangre, con rigor, es lo que nos queda para toda la vida. Y mira, me ha quedado marcado y eso me enseñó muchísimo hasta el día de hoy. Me ha servido para toda mi vida, para ser un hombre honrado, un hombre honesto, sencillo, humilde. Y eso me ha enseñado bastante. Y tuvo que devolver el sol y perdió todos los dulces, ya lo perdió. Pero el sol lo devolvió porque le dijo, acá te agarro a palos, un hombre viejo, ¿cómo va a recibir a un niño? Y tenía razón. Tenía razón. Tenía mucha razón, porque como tú eres bodeguero, un niño que traiga 100 soles para comprar todo golosina, ¿en qué iba a caber? Una propina no es de esa cantidad, pues, ¿no? Claro. Y menos, pues, en un lugar alejado donde se carece de economía. Anécdota, la travesura que hice de Es niño. la primera travesura La primera travesura. de haber tomado El sol. un sol de la abuelita y que definitivamente te queda como una enseñanza. Así es, Tu amigo. abuelita suplió las veces de mamá que tuvo que venir a Lima. De mamá y papá. Pues, Para que caramba, Claro. papá también no estuvo contigo. No, mi papá tampoco no estuvo conmigo. ¿Tu mamita y tu papito se vinieron a Lima los dos? No, mi mamá Oh. sola. Entonces tu papá... Claro, ya se separaron. estaban separados. Sí, se separaron y bueno, a raíz de eso mi mamita se vino, pues, ¿no? Dejándome a mí allá con mi abuelita. Uno cuando sufre, cuando uno consigue las cosas con esfuerzo, uno lo valora más. Por supuesto. Y te enseña más, te enseña a ser persona. Esos valores también nos enseña a nosotros mismos. El sufrimiento nos enseña a uno mismo también para guiar de la misma manera a nuestros hijos, ¿no? Y ese reflejo es muy importante. El sufrimiento también enseña a uno Por bastante. supuesto. Y de eso uno se aprende, pues, ¿no? Esa es la gran sabiduría del hombre del campo, de la mujer del campo. Como tú dices, de repente la abuelita era analfabeta, pero tenía una sabiduría superior, que son los valores, Los valores. que al parecer se está perdiendo en estos últimos tiempos. Ahora ya ahora ya no, el profesor inclusive ya no puede decir absolutamente nada al niño porque se queja y ya lo están denunciando. Antes no, antes pon la mano, tenés que poner la mano ahí. Claro, las correazos. Y de como no vas a mamá. aprender, aunque sea de miedo, aprendes. Pues. Ahora no, dice que ¿por qué lo gritaste a mi hijo? Un problema. Entonces, ¿qué cosa dice el niño? ¿Se siente protegido? Ah, cuando quiero hago, ¿no? Cuando quiero no. Claro. Le falta el respeto al profesor, se ríe, se tutea con el profesor. Antes hubiera sido así, no. Tuviste una niñez encantadora, a pesar de no tener la presencia de tus padres, pero en enseñanza, en valores, tuviste pues una muy buena columna, un muy buen ejemplo. Sí, a Dios gracias, sí. ¿Cuál era el plato típico que más te gustaba o el plato, el alimento que te gustaba de niño? Uy, de niño y hasta ahora, mi garabamba. ¿Cómo es? Carabamba, ¿cómo es? Primera vez que escucho. Ah, primera vez. Sí. Iba a ser la única vez que vas a escuchar. No, ¿Por qué? la Porque próxima tengo que probarla. No, para que lo pruebes tiene que ser Claro. de mi pueblo, pues. Claro. No, es un plato así, natural, simple, muy simple. El trigo, el habas, las arvejas, bien lavadito, hacerlo hervir hasta que se cocine, nada más. Claro. Y ahí lo echas un pedacito de su pata de cerdo, ya. Bueno, eso sí he probado. Y así de fácil. Debe decir, en otro sitio le dicen patache. Y ella cuando le echan le echan sal o hacen aderezo, pero es etc. parecido, No, ese es pero- natural, así, tal cual te digo, Natural. nada más.
Si quieres comes con sal, si no así solita, ¿no? ¿Y te gusta eso? No, a mí me encantó. Desde niño empecé a comer. ¿Y hasta ahora? Yo ya desde que empecé a masticar, ya empecé con eso. Y hasta ahora yo me preparo y yo no tengo temor a decirlo. Claro, Este claro. pechito que ves acá es recontra serrano. A otros, el artista me dice el público, yo soy tal cual. Yo no tengo, pues, mano, yo no tengo pelos en la boca. Yo te digo cómo son las cosas. Si tengo que halagarte, te halago. Si tengo que recriminarte algo, te lo digo. Claro. Y así debe ser uno. No, pues otros, yo veo compañeros caminan encima de nubes, Acomplejados. sin ver sus raíces, sin ser como son, con doble personalidad, y eso no debe ser. Yo pienso, ¿no? Defender lo nuestro, no nuestro... Uno tiene que ser como es, con Claro. sus virtudes y sus defectos, creo yo. ¿Cuál consideras que sea tu defecto, hablando de...? Uy, defectos, pues, que nadie es perfecto, ¿no? Mi defecto es ser demasiado honesto. Demasiado honesto. Ese sería mi defecto, mi más grande defecto. Bueno, si es Siempre un ti- defecto Siempre tiene ser que haber- demasiado honesto, Pero tú sabes, el 99% siempre tiene que ir con una cierta hipocresía, así es, ¿o no? así es. Usted sabe más que yo. Hay una doble moral siempre, ¿no? Dices sí cuando te conviene y dices no cuando no te conviene. Ujú. Y eso no. Eso, yo digo lo que siento, lo que pienso. A veces cuando uno es niño tiene la mente limpia, el alma pura, pero la vida con el transcurrir del tiempo, los mismos golpes, las decepciones, las deslealtades de los amigos, como que también, ¿no? Cuánta gente a veces nos traiciona. Y uno también ya, como dicen, ¿no? El niño nace bueno, pero la sociedad lo corrompe. Así Pero es. en ese sentido hay que tener, pues, una entereza y una personalidad bien definida. Entonces, en el mismo tranca terminas tus estudios primarios, bien formado. ¿Tu secundaria dónde lo haces? No, no terminé en Tranca mi primaria, termino Ujú. acá en Lima ya. Ya te viniste al Lima. Sí, acá llego y imagínate un niño provinciano cuando llega a Lima. La pregunta del millón, ¿en qué trabajas? ¿No? Ujú. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Qué es lo que vas a hacer? Claro. ¿Quién te Es- trae a Lima? Y mi mamá me trae a Lima. Pero llego a Lima, tenía que trabajar. Claro. Y un niño, ¿en qué puede trabajar? En todo, En en todo. lo que se pueda. ¿Fuiste pájaro frutero también o no? Faltó un poquito. Faltó un poquito. Faltó, como usted lo dice, faltó un poquito. Faltó un poquito. A Dios gracias, no. Pero ya venías formado, ya venías con... No, el detalle es que cuando llegué acá también mi mamá me puso a trabajar y tenía que trabajar. ¿Cuál fue tu primer trabajo de niño? Wow. Mi primer trabajo ayudando a una abuelita. Mi primer trabajo. Ujú. Y luego ya pues, empecé a buscar mis propios recursos en sí. Porque yo para eso ya yo tenía mis hermanos ya menorcitos, en la cual se dedicaba mi mamá y también mi papá político, ¿no? Ahora Ya. yo le digo papá, mi papá político. Pero yo era el mayorcito en todo caso, ¿no? El más grandecito y tenía que trabajar. Ujú. Tenía que trabajar para mis útiles, para poder estudiar, y es lo que me inculcó mi mamá también. Y trabajaba. Para ¿Trabajaste mis útiles. en Sí. diferentes oficios? Y no me avergüenza decirlo. ¿Fuiste lustrabota, vendedor? No. ¿Qué tipo de trabajo? Y yo empecé, luego de ayudar a la abuelita, empecé de niño también, empecé a trabajar recogiendo comida para cerdo, Ya. para una señora, Ujú. y posteriormente ya me metí a un restaurante. Entré como lavador de servicios y ahí ya fui superando, subiendo grados, maestro Subiendo Gilbert, poquito a poco. claro, ya de servicios, ya a preparador. A cocinero. De cocinero no, porque no, Ayudante de cocina. ayudante de cocina. Ya Ya. luego ya a preparar frituras, bueno, ya Ajá. especialista en frituras. Luego a ser mozo. Ya, pues imagínate, así poco Se va a poco. escalando Claro, posiciones. así se va escalando poco a poco, va subiendo de grado, pues, hermano. Claro, claro. Y así es, pues, Tu hermano. primaria lo terminas aquí en Lima. Sí, ¿Dónde? ¿En qué distrito? en el Distrito de Independencia. Independencia. Sí, Colegio Santiago Antunes de Mayolo. Caramba. Sí, Y luego viene ya la secundaria.
La secundaria. También en Lima, también en el mismo colegio. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 6. 6 hermanos. Sí, yo soy el mayor. Tú eres el mayor. Sí. Los 6 hermanos son ya de De el mi- otro compromiso sí, de tu mamita, efectivamente. tu padre político. Así es. ¿Qué tal tu papá político? Siempre me inculcó buenas cosas también. Yo le digo papá, no le digo tío como otros suelen decirlo, no. Ujú. Para mí es mi padre, porque si bien es cierto, yo tampoco nunca lo exigía que me compre nada, porque yo entiendo que ha sido difícil por mis hermanos, que todos son menores, y todos eran escaleritas así, y lógicamente pues, no alcanzaba lo que él trabajaba, ¿no? Y yo tenía que trabajar para sustentarme yo mismo. Yo puedo decirlo que me he autoeducado solo, y me Ujú. siento muy orgulloso de eso también. Pero nunca te abandonó, siempre estuvo a tu No, lado. siempre estuvo siempre ahí con sus palabras. A veces el apoyo moral vale más que el apoyo económico. Yo lo veo de esa manera. A veces uno se da cuenta cuando alguien no es tu padre biológico, como que uno no tiene tanto derecho. Entonces, ahí es donde va su comportamiento de él, de hacerte sentir bien, de hacerte Claro. sentir como si fuera realmente su hijo Sí. y tratarlo a todos por igual. Y decirle la verdad sobre todo, ¿no? Que me decía, yo quisiera comprarte también, pero no te preocupes, papá. Para mí, yo trabajo. Y así ha sido siempre. Y Tu secundaria ya lo terminas aquí en Lima, ya estuviste como policía escolar aquí en Lima, ya, pues ya. buen No estudiante. te digo que he ido graduando poco a Claro, poco en poquito a esos poco vas menesteres. escalando posiciones en el colegio y aquí en la secundaria ya empiezas de repente a conocer algo de música, algo de No, arte. nada. Nada que ver. No sabía nada de lo que es música, Ajá. nada. Ni, ¿Cuál era yo te pregunto, maestro Gilbert, un niño que trabaja, termina de trabajar, se va a estudiar, en la noche tiene que hacer sus tareas Ujú, y tiene que dormir para ir a trabajar nuevamente. No hay espacio ni para estar escuchando música. es cierto. Para uno entender la música tienes que escuchar las letras, las melodías. A veces yo puedo estar escuchando una música ahorita, pero yo no sé de qué se trata, ¿no? No. Claro que escuchaba, ponían cualquier otro, escuchaba, pero yo nunca ponía atención, pues, porque no tenía tiempo, el tiempo no me daba para nada. ¿Te acuerdas qué tipo de pasatiempo, de repente un sábado, un domingo, siempre tenemos un tiempo libre, siempre tenemos algo? ¿Qué hacías? Para mí era difícil tener tiempo libre, amigo. Ajá, pero no imposible. Yo pasaba con mi carretita, miraba un ratito que juegan fútbol, Ya, ese era tu... quería entrar, pero no tenía tiempo. El tiempo no, ya tenía que llevar, tenía que Ujú. llegar. O a veces, domingo, quizás tenía... Yo trabajaba domingo, un día particular tenía un tiempito, tenía que lavar mi ropa. Claro. Entonces, yo no tuve tiempo. Ha sido difícil para mí. Pero Así cumpliste tu secundaria. mi secundaria, así. ¿No fue creciendo en ti algún sueño, alguna ilusión? Quiero ser esto más adelante. No, eso sí, todo tiene uno. Un niño, cuando vas estudiando de grado en grado, ya vas haciendo una idea qué es lo que deseas. Si bien es cierto, no te llevan a una orientación vocacional, pero por lo menos ya en tu mente ya vas dándote cuenta qué es lo que quieres cuando terminas tu secundario, qué quieres Ujú. estudiar de estudio superior. Sí, deseas, lógicamente, todos tenemos un sueño. ¿Y qué soñaste? ¿Cuál era tu ilusión? Ser un policía honrado o un abogado también honrado. Eso es un sueño difícil de cumplir, ¿verdad? Claro. Bueno, sí, ser abogado sí se puede cumplir, pero ser honrado... Pero hay que mentir bastante, hay que mentir bastante. Ahí hay que afinar bien Perdón. muchas cosas. Sí, por favor. Se seca la garganta también. Bernardo, tu secundaria, terminas, culminas. ¿Cómo compartieron ustedes ese fin de ciclo de tu vida escolar? Cuando fui presidente de mi promoción, ¿Ya fuiste presidente? yo fui presidente de mi promoción, Ya. hicimos actividades, varias cosas con todos mis compañeros y viajamos a Piura. Hicimos un contacto allá con un profesor también, su colega de nuestro tutor, Ujú. y viajamos a Piura con pocos recursos. Llegamos allá a Piura, nos prepararon un ambiente, uno para las damas, uno para los varones, con nuestros camarotes, todo, o sea, nos gastábamos en hotel y luego pues hacer nuestra vida, por ahí nos lleva a un lugar, campeonatos,
ir a Catacaos, todas esas cositas, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo se quedaron en Piura? A ver, 4 días, Ujú. 4 días de diversión. Y nos fue muy bien. Con tus Creo maestros. la única promoción que fue hasta el día de hoy, creo, de mi colegio. Ah, sí. Es que no es fácil, es difícil. Hay que ser, yo me acuerdo que teníamos un padre de familia que era nuestro tesorero, supuestamente. Nuestras primeras actividades se desapareció. Ya, y lo denunciamos, todo, pero no, ya, es difícil de recuperar el dinero. Empezamos de cero y bueno, lo hicimos. Recientemente pasó eso, ¿no? También También, en las imagínate, y eso noticias. pasa. Pero nosotros no, a Dios gracias, no. Una secundaria especial con buenos maestros que... ¿Qué, Hay maestros buenos y hay qué- maestros qué- malos qué también. maestro O sea, bueno recuerdas? uy, casi la mayoría de mis profesores. Más bien dime, ¿qué maestro malo? ¿Algún maestro que... Una profesora más mala que... No por carácter, porque a de enseñanza. Ya, Venía, sentaba, acá de la página tal a la página tal, y eso era listo. y para Fin, y para el examen, todos están aprobados. fin de año nunca te pidieron panetón, nunca te pidieron un No, no, nunca, sobrecito. nunca. Yo siempre he sido el engreído de los profesores, siempre. No por ser sobonero ni sobón, nada, sino por mi forma de comportarme. Yo siempre he sido un muchacho bien aplicado, puntual en mis cosas, ordenado en mis cuadernos y todo lo demás, y siempre todos los profesores me han dado esa mano para que Ujú. no puedo decir que, bueno, yo fui así, no. Siempre tratando de cumplir Siempre, las normas. bueno, siempre logrando ciertos objetivos para el bien de mi colegio también, porque cuando me encomendaban algo trataba de hacer lo mejor de mí, daba lo mejor de mí, a pesar que trabajaba, Claro. me las arreglaba como sea, para quedar bien. Entonces ya los profesores también se daban cuenta qué tipo de alumno tenían ahí, ¿no? Y qué alegría para tu mamita, tu papito, que veían tus buenas calificaciones, las felicitaciones de Te tus... cuento, ni siquiera miraban mis calificaciones. Una fecha lo llamaron a mi mamá para que vaya a recibir un premio ¿Ya? que había ganado, no tuvo tiempo de ir. Dedicado también a los suyos. A ¿Cuántos los- hermanos eran ustedes? Te digo, son 5 y todos son como una escalerita de año, Ajá. año, todos. Y era difícil, pues, ¿no? Para Súper ellos. difícil, súper difícil, súper difícil, hermano. Y solamente trabajaba mi papá. Ujú. Y él, bueno, él, claro que era jefe trabajaba en Cromotécnica, una empresa de cromado, cincado, tropicalizado, pero no alcanzaba, pues, hermano. Imagínate cuando viene la lista escolar. Claro que no era mucho aquellos tiempos, no como ahora, ¿no? Ahora hasta para guardárselo a su casa te piden, ¿no? Pero antes no, era un poco limitado, pero igual, para uno que estaba segundo, otro que estaba primero, otro que estaba en jardín, ya va creciendo. Imagínate cada año. Y eso ¿Cómo no es cambiaba? nada. Realmente a veces antiguamente pues los padres no, el niño tenía que estudiar, si el niño era como tú dices aplicado, él solito tenía que defenderse, pero hoy los padres le hacen la tarea al hijo, están metidos con el niño, están ahí juntos. Bueno, no entiendo, todo ha cambiado, pero al terminar ya tus estudios secundarios, ¿cuál fue el camino que empezaste? ¿Qué te Bueno, dijo mamá? ¿Qué te dijo tu papá? Ya terminaste, hijo, la secundaria y ahora... sigue adelante. Sigue adelante. ¿Pero Ya. cómo? ¿Ah? ¿Cómo? No hay para que ingreses a la universidad, para que para que puedas seguir estudiando. Y ahora defiéndete. No, yo también veía mi realidad, pues, ¿no? Ya jovencito, pues, ¿no? Claro. Ya, yo decía, Bueno, uno termina a los 15, 16 años, ¿no? no, yo terminé a los 17 años. 17 Sí, años. porque un año me retrasé. Ya, Y terminando, yo digo, yo mismo pienso, ¿no? Digo, pucha, mi carrera que yo quiero es difícil. claro. ¿Quién me va a apoyar? Policía, Porque abogado. necesitaba primero apoyo económico. Ahí sí se necesitaba apoyo Ujú. económico. No tienes dinero, ¿qué puedes hacer? Para entrar a la policía igual, ¿tú crees que por tu capacidad tendrás? No, no entra. Sí, sí, lo sabe todo el mundo. Hasta el día de hoy lo saben, que tienes que tener vara. Y tienes que pagar esa vara no sé cuánto y para que puedas ingresar. Eso es, bueno, para la universidad sí tienes que chancar duro, pero sin apoyo económico. Para la universidad es más difícil decir que voy a ser un buen profesional estudiando y trabajando. Es bien difícil. Bien complicado. Si no Complicadísimo. tienes... Lo harán pues unos 2 o 3,
pero los demás en el camino quedan. Ujú. Por eso es que hay profesionales que no han culminado sus carreras, pero sin embargo sí, sí conocen algo, ¿no? de su Claro. carrera. Entonces yo opté por estudiar algo Práctico. más práctico, más técnico, Ujú. y después con ese tiempo, además pues, por Independencia, por esa zona no había ni universidad ni institutos tampoco. Ya. Había que buscar lejos, por el centro de Lima, por Jesús María, por eso donde estaban los institutos, ¿no? Ahora sí, donde sea hay, pues, ¿no? Hasta Puente Piedra, por esas zonas ahora hay ya institutos, Hay universidades. universidades, entonces ya ahora ya ha crecido más, pero ese tiempo no, pues entonces yo trabajaba por Independencia, más allá por Naranjal, tenía que ir a estudiar hasta cerca del Ministerio de Trabajo, que es por ahí, Ujú. Quirón, Cuba, que estaba un instituto tecnológico de Sesca. Yo ahí me matriculé y me acuerdo que daban examen también y yo no sabía nada Para postular. pues dabas examen, ¿Ya? porque era peleado también. Claro, claro. Y yo terminando secundaria, usted sabe que es como terminar primaria para pasar a la secundaria. Exacto. Secundaria es una base, para estudios superiores es otra cosa, es diferente. ¿Qué programa de estudio elegiste ahí en Sesca? Control de calidad en hilos. Control de calidad en hilos. En hilos. En hilos. Caramba, ¿cómo así te nació esa...? Se me nació del momento, porque Porque querías estudiar algo. claro, que de algo tenía que vivir, pero, De algo. pero alcanzar mis sueños era, lo veía Claro. de acá, pues, lejísimo. Imposible de Y no alcanzar. tengo nada. Entonces dije, algo estudiaré, de algo tendré que vivir, ¿no? Claro, claro. Pero no me voy a quedar así nomás con secundaria. Así es que empecé a estudiar eso. Postulaste así. Postulé y aprobé creo con 10.5, algo por ahí, Ya, ya. pero la mínima nota era 0.6, con 0.6 aprobabas, Caramba. pero ese tiempo, ¿no? Y sin saber nada. Y ya, empecé a estudiar esa carrera, pero yo ya trabajaba en una empresa de galvanizado, que Ujú. también aprendí bastante gracias a mi padre, y ya trabajaba ahí, con eso estudiaba, Estudiabas y trabajaba. trabajabas. Estudiaba ya para dar mi examen al momento del almuerzo, comiendo y estudiando. Estudiando. En la noche llegabas, porque ese tiempo llegar, imagínate, de Jesús María, llegar a Independencia, y ¿a qué hora llegabas? Salía yo a las 10 de mi instituto, llegaba a las 11, 11:30, y ahí no quedaba las cosas, tenía que estudiar, prepararte para no sé, para una exposición, ¿no? Tenías que prepararte. Ujú. A las 3 de la mañana descansabas, a las 6 de la mañana corriendo al trabajo. ¿Con qué tiempo para poder hacer otras cosas? Lograste, culminaste tus Claro. estudios. Claro, culminé mis estudios. Una satisfacción enorme Y para ti y para los tuyos. Claro, y luego ya me fui a hacer mis prácticas en una empresa grande, la Textil Amazonas, Ah, caramba. y los tren. Un ejemplo para tus hermanos también. Eso pensaba yo siempre, decía, Ajá. si no, mis hermanos no me van a seguir, tengo que estudiar algo, hacer algo, para que ellos también sigan mi ejemplo, decía siempre, ¿no? Claro. A pesar que ellos van a tener un poquito, aunque sea poco, pero apoyo de mi papá, de mi mamá, ya que yo no tuve nada, pero igual voy a tratar de hacer lo mejor que pueda. Los años pasan, nuestros padres también ya envejecen, ya Sí. pierden, ¿no?, la juventud y necesitan de sus hijos, necesitan del apoyo ya de los suyos. ¿Cuántos años trabajaste en Hilos Tren o cuánto tiempo? 3 años, 3 años. sí. Con todo lo que ibas ganando, ibas ahorrando, ibas proyectándote también para más. No, ya me sobraba tiempo. Y ya te sobraba tiempo ya. Y ya, recién, imagínate, o sea, yo ya sabía lo que es un espacio libre, porque yo trabajaba de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Ya. Y tenía movilidad que venía de Comas, me llevaba a la empresa, a las 2 me recogía, 2:40 me Ujú. dejaba en el mismo lugar de Independencia. Ya, pues yo decía, ya tengo Ya trabajo. tenías ciertos beneficios, porque no eras un Claro. trabajador más, Ya ya estando eras un profesional. Claro, estando en una textil, tienes beneficios, tienes primas, Claro. tienes todo. ya. Y no eras un trabajador cualquiera, pues eres ya Ah. un titulado, un profesional, entonces tenías pues cierto tipo de cosas que los demás de repente no Sí. tienen. Recién empecé a relajarme, pues, ¿no? Ya. Ya
Ya imagínate, ya no era niño, ya era ya un joven ya hecho y derecho, como dice el dicho. Claro. Así es, mi amigo Gilbert. Ahí comenzaste a conocer a las jugadoras también. Uy, mano, ese Gilbert. No, y ahí sigue, sigue mi historia, porque es diferente, mío. Claro. Yo nunca pensé que voy a ser Ni intérprete. músico, ni compositor, ni ni músico, nada. ni compositor, menos cantante, ser Claro. artista. ¿De dónde? ¿Cómo? Claro. Nada. Esto nace, pero Tú te enfocaste en tu trabajo, en Hilos Tren, tú dedicarte de lleno a ello, de repente proyectarte otras cosas, pero nada que ver con la música. nada que ver con la música. Yo decía, voy a trabajar en Hilos Tren hasta cierto año, como Ya. yo veía esto, dije, pucha, que acá la hago, pues, ¿no? Claro. Ya yo estaba pensando en otro rubro, otra cosa. Ujú. Pero como tú sabes, Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabía lo que tenía preparado para mí. Y ya, pues. Y hasta que un día, pues, un día menos pensado, encuentro a un amigo que ese tiempo hacían bautizo de nombre artístico, hacían eso, ¿no? Ya. Y bueno, pues trae un volante repartiendo en la empresa. Él trabajaba en la empresa y bueno, hacía su evento. Él era ya prácticamente cantante, tocaba su arpa y cantaba. Y quería hacer su bautizo de nombre artístico. Bautizo de nombre artístico. Usaban más antes, ¿no? Claro, Entonces yo veía... sí. No lo tomé Bueno, mucho. se le encontraba un motivo No siempre. le importaba para- mucha importancia, pues, ¿no? Ya llevé a mi casillero, lo puse ahí. Ya. Y al día siguiente, así como en broma, le digo, y justo le encuentro en el mismo lugar, mismo espacio le encuentro. Yo entraba y él salía. Él trabajaba en tercer turno, en la noche. Uy, le digo, ¿y cómo va el evento? Le digo. Y se para, me dice, sí, maestro, me dice, solo falta un animador, me dice. Entonces yo le digo, ya, pues yo mismo soy, le digo, mira. Allá. Yo, ¿verdad? Me Así dice, te salió de la nada. de la así. nada, o sea, cochineando. Algo pues, espontáneo, como soy sí. un poquito alegre. Y le Claro, digo, claro. ya, pues yo mismo soy. Y se detiene y me mira serio, pues me dice, ¿verdad, maestro? Me dice, yo quiero para programarle la radio ya. Cuando dice la radio, me abre todo el panorama, digo, radio. O sea, yo pensé inmensamente grande, pues, ¿no? Ah, no. O sea, ¿verdad? Le digo, sí, me dice, ya, yo mismo soy. Pero yo había confundido el ser animador como un discurso, un representante. Tú sabes que más antes usaban también a mi representación mío va a hablar el Señor, por decirlo. Un orador. Claro, un alguien que discurso, va a pues, ¿no? hacer Preparar un discurso Ujú. alusivo al tema, ¿no? Claro. Ya, yo pensaba que era así. Ya, bonito, ya me programó, animación Bernardo Salcedo. Y yo preparo mi discurso. Más no así, yo no sabía nada, pero si nunca había ido a un evento, ¿qué iba a saber? Nada. Ahí tenías ¿cuántos años ya? No, ya tenía 32 años ya. 32 años. Sí. Nunca había sido un evento. No. Antes se encontraba un trabajo y uno pensaba que uno tiene que jubilarse en ese trabajo, cuidar ese trabajo al máximo, ese es tu sustento de vida. Teníamos esa idea, ¿no? Se tenía de repente. Y hay cuantos hermanos que trabajaban en tantas empresas, ministerios, y que, bueno, trabajaron 30, 40 años, 50 años hasta que se jubilan. Ese era el modo de vivir de las familias de repente de provincia que llegaban aquí en la capital. Pero es sorprendente que en 32 años no haya sido ningún evento, hermano. Para que vea usted. Y te conviertas después en todo un ídolo. Yo comprendo a veces a mis compañeros, dicen que cantaban desde chiquitos, inclusive en su tierra de origen, que cantaban, concursaban en actuaciones, ¿no? En su colegio, en su provincia, pero yo no, en mi caso... Bueno, hay algunos que me dicen, no, yo nací cantando, me dice, yo, ¿cómo nací cantando? No sé qué nació cantando. En la barriga ya zapateaba. En la barriga ya cantaba, dice, no, sí, mi mamá dice que tenía la patadita, entonces ya yo iba a ser así. Mira, esta primera parte interesante, realmente, interesante. Yo sé que de casi la mayoría de compañeros artistas, cantantes e intérpretes, quizás yo soy uno de ellos que no es como todos dicen. Pues. Claro. Es sorprendente, hasta yo mismo
analizo, a veces me pongo a pensar, digo, pero ¿cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha tenido preparado Dios para mí? Y todo lo que ha pasado más a continuación, todo se ha ido dando poco a poco. La Con naturaleza y la vida es sufrimiento, sabia, pone sus cosas claro, donde tiene con que poner. sufrimiento, con altos y bajos, pero yo creo que, como dice, no, hay que ser perseverantes en la vida. Ajá. Más a uno cuando uno descubre su verdadera vocación, entonces uno lo da de todo, ¿no? Pero de alguna manera esa oportunidad que te dio tu amigo para que tú puedas animar y tú preparas tu discurso fue como un punto de partida. Claro, claro, todo se ha ido dando poco a poco. Ajá. Aunque parezca mentira, uno no es para creer. No voy a pensar, Gilbert, que quizá yo me he preparado unos días, 2 días, una semana para venir acá y a decir las cosas como son. No es así. Ujú. Yo pienso que todo se ha ido dando poco a poco, poco a poco. Y mira, coincidentemente van dándose poquito a poco. Hasta yo me quedo sorprendido cuando yo le cuento a mi hija, ¿no? Mis hijas, estos ha sido dándose así. También se quedan sorprendidos, parece mentira. Papá me dice, pero otros lo hacen ya desde joven. Sí, le digo. Es que yo quizás lo hubiera hecho si hubiera tenido más tiempo, ¿no? Quizás por ahí me hubiera dedicado a escuchar bien a una canción y grabármelo, ¿no? Pero no ha sido así, pues. Porque yo no tenía tiempo, te juro que el tiempo me faltaba. Y yo quería ser profesional, sí o sí. Pero lamentablemente, como te digo, lo que yo soñé no lo pude lograr. Pero creo que descubrí mi vocación, a Dios gracias, no me puedo quejar con esto. No tendré mucho, no tendré quizá, no, como debe ser, pero a Dios gracias, que es lo más importante, mis hijitas que tengan su educación, que tengan lo que yo no tuve. Porque tú sabes que la mejor herencia a un hijo es su educación. No darle cosas materiales. Porque si le doy cosas materiales va a decir, no, esto es de mi papá, y cuando yo no esté se van a empezar a pelear. Pero su educación sí, es algo que ellos se lo van a llevar, donde sea que vayan, hasta la tumba, la educación uno se lo lleva. Entonces, quizás algún día cuando ya no estoy, como todos vamos a partir, Así es. y Dios sabe con esta situación que estamos pasando, uno no sabe, hoy estoy aquí hablando contigo y mañana quizás puede estar asistiendo a mi velorio, no sabemos, solo Dios sabe. O quién sabe, se viene otra pandemia. O quién sabe. Nada está O seguro. quién sabe de que acá cumplimos 100 años, nos estamos viendo ya nosotros más seguimos viendo ancianitos y caramba. Maestro Gilbert, ¿te acuerdas que me entrevistaste? Sí que nos acordamos. Osito, ¿en qué asilo te han puesto a ti? Claro, claro. ¿Ves? O coincidimos, quién sabe. Coincidimos en el mismo Entonces son asilo. cositas, ¿no? Así Pero es. sí, su educación de nuestras hijas siempre. ¿Cuántos hijos tienes? Yo tengo 3. ¿Cómo se llaman ellas? O ellos. Rubí Michelle, Dani Abigail y Aitza Celeste. Chancletero. 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 Pero hay que buscar el varón. No, hermano. estoy un proyecto, por Claro, ejemplo, por tengo que un favor. varoncito, un último suspiro, aunque sea. ¿Y cómo se llama? Un chipayate, un chipayate. ¿Cómo se llama la dueña de tu corazón, la que te ha dado esas 3 maravillosas hijas? La que está contigo. La mamá, la heroína de mis hijas, la señora Carmen Albornoz Mariño. Es prácticamente tu columna vertebral en la música, te apoyó, Me apoyó muchísimo, te soportó, me soportó te muchísimo. perdonó. Varias veces. Pero no lo vuelvas a hacer. Amigos, Bernardo Salcedo está con nosotros, el Osito Barney, natural de Huacrachucro, y hoy nos va a contar... Huacrachuco. Chuco, ahí es. Chuco, Huacrachuco. Ay, ay, ay. Marañón, Huánuco, y hoy vamos a saber ya cómo comienza su trabajo artístico. Cómo casi lo agarran en las radios piratas. Vamos a ver. Casi se nos va la canasta. Vamos a saber todo lo que significa promover, darle marketing a su música, cómo un artista tiene que sufrir para que el público pueda escuchar su música, llegar a las radios, llegar a la televisión, que no es cosa fácil, se requiere de mucha entereza y de mucho empeño. Un aplauso para el Osito Barney que está con nosotros. Gracias, Y muchas gracias. Ya volvemos en breves instantes a través del podcast Cuéntamelo Todo.
máxima suavidad, total comodidad, descanso perfecto. Compruébalo tú mismo. Colchones El Cisne, inspiramos tus sueños. El osito Barney con nosotros. Eso, osito, osito, osito. Ahí es. Ahí, imagínense, el único con terno en un local llenecito. Ya el sonido, ya los artistas. Osito. Preparaba el discurso. Estos son los artistas y el osito con su discurso. ¿Y qué hago ahora? Sí. Osito, vas a presentar, aquí está la relación de artistas. Toma, ahí está tu micro. Y el osito, Sin saber qué hacer. sin saber qué hacer. Así fue la Así- historia. La historia. ¿Qué así fue. local era, te acuerdas? No, era la Liga de Independencia. La Liga de Independencia. Claro, la Liga de Independencia. Caramba. Ahí era. ¿Y quién era el personaje el artista que te había invitado? El ídolo pomabambino, El ídolo Pomabambino. Eulogio Blas. Caramba. Así es. Él ya en ese tiempo ya tenía su prestigio, ya tenía su... Claro, estaba iniciándose también. Estaba iniciándose. Claro, por eso hacía su bendición de su nombre artístico, que Ajá. lo llamaban bautizo artístico, ¿no? Lo llamaban. Pero era como una bendición artística, algo así. Claro. Claro, Te metiste a la piscina sin saber nadar, sin saber nadar. Pero no me ahogué, gracias a Dios. pero saliste de ella. Salí de eso porque, ¿Cómo fue? Cuéntanos. sé, Gilbert, temblando ahí, pues sin saber qué hacer, pues yo no sabía Claro. nada. Yo estaba, como digo, como usted lo dijo, preparado para un discurso, más no así para una animación, porque no sabía nada de animación. Tú Y- pensabas que llegue la hora, hacer la ceremonia, en presentar. Claro, y- entonces ya uno subir, ¿no? A nombre de Eulogio Blas, el ídolo pomabambino, quiero hacer llegar estas palabras de agradecimiento, etcétera, etcétera. Ajá. Un discurso, pues, profe, usted Claro, sabe. Claro. Pero no fue así. Y ¿Cómo saliste de ese Pa- atolladero? pasó como 3 minutos y veo entrar por la puerta principal un señor, un bajito nomás de Pallasca, que era mi profesor de arte, profesor de pintura. Y le veo entrar con su guitarra, cargado su guitarra. La caramba. Y miro bien, le digo, es mi profesor de pintura, ¿qué hace acá con su guitarra? Quizás canta, voy a preguntarle a él, como era de confianza, me acerco, le digo, profesor, le digo, me mira, me dice, hola, Salcedo, me dice, ¿qué haces acá? Acá, pero le digo, y yo, como usted dice, era el único con terno. Y profe, le digo, mira, me ha pasado, le cuento la historia, ¿no? Y le digo, profe, ¿usted qué sabe? Le digo, ¿cómo? No, eso es fácil, yo también canto, le digo. Me dice, pues, y me ha invitado el ídolo y he venido a cantar, me dice. Ah, bien, que vengo. No, yo ya soy artista, me dice. Uy, que ya, pues, yo no sabía, pero. Entonces le digo, profe, ¿cómo hago esto? ¿Cómo salgo? No, tú subes al escenario, empiezas a presentar a los artistas, lo que van viniendo, ya vas anotando y vas presentando. Es todo lo que vas a hacer, me dice. Pero ese tiempo también había unos animadores, pero no bravos como ahora, pero dale arriba, manos arriba, pies abajo, piernas payadas, no había. Ahora ahí, pero... Ahora hay pues, Ajá. mucha sírvete lleno. Ese tiempo no era mucho. pues. Presentabas Presentabas. ya, y un un costado. costadito, Ajá. así era, ¿no? Y ya, pues bueno, ayúdame, le digo, hermano, profe, le digo, ayúdame, yo te pago. No, no es necesario que me pagues, hazme cantar y ponme las chelitas, me dice. No se preocupe, todas las chelas que usted quiera, le digo, ya, perfecto, cante usted. De verdad, él empieza cantando, se presenta solo y canta pues, con su guitarrita, canta. Y de verdad van llegando los artistas ya. Y él lo presentó como 3, creo, a ver, hazlo tú, me dice. Pero no era como digo, para animar así como ahora, no era Claro. así nomás para presentar. Presentación más formal. Ajá, más formal, claro, presenta, ahora viene, sube al escenario tal, y bueno, nada, nada Ajá. más. Ya pues, empecé, pues, ¿no? A poco. Así. Ese fue mi primer enlace con el folclore nacional y con la música, con los locales también. Ya, y ahí me acuerdo que llegó el gran maestro, Ernesto Sánchez Fajardo, Jilguero Huascarán, y canta unos temas que me gustaba leer a mí los 7 ensayos de la realidad peruana de José Mariátegui. Carlos Mariátegui. Ajá. Siempre, o sea, la idea era un poquito socialista por ese lado. Y canta, pues, ¿no? Ese temita donde hace una protesta, algo así al Estado, ¿no?
Si viviera don Luis Pardo, reinaría la tusparia, dice, ¿no? No habría tantos abusos en la clase proletaria, dice, ¿no? Entonces, esa partecita tan lindo y en el folclore se me quedó grabado, esa partecita, y también la melodía. Y el otro tema que hice, vuela paloma, vuela mientras pueda, antes que el diablo te corte tus alas, dice, ¿no? Ujú. Ojalá nunca vuelvas a buscarme porque seguro te saco la mugre, dice, ¿no? Tenía un cierto contenido bonito. También se me grabó. De él nomás, de los demás casi no logré entender porque no tenía un mensaje más o menos, ¿no? Se me grabó eso. Ya se va dando punto a punto. Así que al día siguiente, ya que ese día fue mi segunda vez que me hicieron marear, la segunda vez que me emborraché también. Ah, sí. Y ahí los amigos con el profesor, La emoción de... ya llegué mareado a casa, pues, ¿no? Claro. Mamá casi me agarra palos, pero ya mareado, en fin, ¿no? Y ya al día siguiente ya me pongo a cantar, vuela paloma, vuela, mientras cantar y ya ahí, terminando mi trabajo. Allá. Y llega el muchacho que traía la muestra de los hilos de las hilanderías para que pase por control de calidad. Todos los días tenía que traerlo para prepararlo para el siguiente día, para ver si tiene la misma resistencia, etcétera, etcétera. Y me encuentra cantando. Y me dice, con el tono jerguero, me dice, pues no, tú cantas, hoy tienes bueno, vos estás perdiendo plata, me dice. Yo sé que lo ha dicho de broma quizá, ¿no? Pero para mí ya se me iba dando, mira, ya, paso por paso. No te creo, le digo. Sí, me dice. Yo conozco cantantes que no cantan nada, Y está. pero en el local, ¿cómo cantan? Las chicas se toman fotos con ellos, me dice. En honor a la verdad que Dios me está viendo, digo, chicas. Oye, mano, yo no conocía ni chicas mucho pues, hasta ese tiempo. Así le digo. Ya, ahí fue todo. Antes que te convirtieras en el rey de las 100 mujeres, Antes. en el rey de las cuñadas. Y así fue. Y poco a poco se ha ido dando. Hasta que un día voy a visitar de mi casa, a media cuadra, una cuadra, vivía también un compañero de la textil, pero era un tintorero que trabajaba en tintorería. Ya. En un domingo, como no tenía nada que hacer, lo voy a visitar. Llego, lo toco la puerta, entro, pasa, estamos conversando ahí. Escucho tocar arpa al otro cuarto. Un muchacho que está aprendiendo. Y le digo, ¿quién está tocando arpa al costado? Le digo. No, mi hermano, me dice el jovencito que está. Le gusta la música, me dice, pero a mí no me gusta que la música, pero a él le gusta, pues, me dice. Me hace bulla ahí. Está que... Compro la gaseosa y le digo, a ver, vamos a escucharla, a ver. ¿A ti te gusta? No me gusta, pero hay que incentivarle al muchacho. Si le gusta, pues le digo. Claro. Ah, ya, pues vamos. Nos damos la vuelta, tocamos la puerta, entramos. Entramos y, a ver, vecino, toque, le digo. No, vecino, estoy recién empezando, me dice. No puedo tocar bien. Toca nomás, digo, yo canto, le digo. Y mira, Ay. a ver, me dice, a ver, empieza a tocar. Pues. Y yo canto, pues mi vuela paloma, vuela, y estoy poquitito nada más. Vecino, tiene buena voz, me dice el chiquillo. Tiene buena voz, vecino, me dice. Yo sé que ensayando sale más, me dice. Ah, ya, pero ensayamos si gustas, ¿ah? Le digo. Pero mira, así le digo por así. Yo nada, hasta ahí nada. ¿Para qué le dije ensayamos? Todos los días me tocaba la puerta. Vecino. Hasta que un día mi mamá me dice, ¿por qué muchacho tanto toca lo debes o qué cosa? Me dice. No, mamá, le digo, sino que está estudiando y yo le estoy enseñando matemáticas, por eso voy a hacer. Y el muchacho ya había escrito las canciones para yo aprender. Canciones que según él está de modas, pues, ¿no? Y seguramente que en su momento estaba de moda, pues, después ya descubrí, pues, ¿no? Claro. Y me dice, esto son de moda y con su grabadorita también me hace escuchar, pues, ¿no? Canciones. Eso canta, vecino, me dice. No, le digo, no me gusta, le digo, no me gusta, me gustaría de otra forma, le digo, pero no, pero por darle a él pues, su lugar. Ya,
aprendo, pero las tres cancioncitas ya estaba aprendiendo. Eso pasó sí, una semana. Y lo que él me da, sin querer, ya lo aprendí. Ya yo lo aprendí y ya pues, salía más o menos, pero en realidad ya con su arpa, todo. Y me dice, ¿qué vas a hacer el domingo? Faltaba unos 15 días más. Nada, le digo. Voy a ir a ver partido, lavar mi ropa y ya ir a ver partido, le digo. Estamos programados en mi pueblo, me dice. Mira el muchacho. Todos estamos programados en mi pueblo. ¿Dónde? Le digo. Van a hacer en Bosque de Villa El Salvador. Chamizada de mi pueblo. Él era de Ayacuchano, andamarquino. Pero ¿cómo? Le digo, pues yo no soy cantante, pues le digo. No, le digo, ¿cómo decir así? Sí, vecino, me dice, sí, va a salir bien, vamos. No, le digo, mejor yo conozco a mi profesor que canta, le digo, voy a ir a buscarlo, porque ese tiempo no había teléfono, celulares. Voy a ir a buscarlo, te traigo para que ensayen y con él sí mejor. De verdad, yo me voy, le busco, le traigo a mi profesor para que ensayen. En media hora ensayaron 2 parrandas ya para el domingo. Man. Ya, pero usted cante también, usted cante. Esos tres temitas, cántelo. Ya, le digo, ya, pues, yo también voy a cantar, ya vamos. Llegué el momento, bueno, vamos, para el Bosque de Villa. Yo debuté por primera vez en el escenario del Bosque de Villa El Salvador. Y vamos, pero. Llegamos, estamos parados ahí. Ya, claro que el profesor, como ya salía, iba en eventos, ya él conocía. El muchacho del arpa tampoco no sabía mucho, porque claro que había ido a la fiesta, todo, pero era su primera vez también que salía en un escenario. Y estamos parados ahí, ya viene en sí el animador. Pues, a ver, y una vez vamos a anotarle, porque canten temprano, porque más tarde ya vienen los artistas fuertes, los fuertes, y ustedes ya no van a cantar. ¿Qué grupos son? Nos miramos, ¿qué grupo somos? No sabemos qué grupo. Y el profesor dice, el más majito, ya, los 3 haces. Los 3 haces de Choche Flores, de la familia Flores. Flores se llamaban sus paisanos, ¿no? Del arpista. El arpista, claro. Ajá. Como era su pueblo, le conocían, a él le conocían, muchacho le conocían. Ya, así. Ahí debutó por primera vez. Y ahí, no sé qué pasó. Creo que Dios me dijo, ya acá empieza. Me empezó a gustar. ¿Cómo sentiste la respuesta del público? Ahí va. No quería decirlo, pero te lo digo. El público decía, otro, que cante otro. Otro. No otro artista, sino Yo pensaba que era otro artista. otro artista. Yo pensaba otro artista, quería bajarme más rápido. Pero se referían a mi persona, que siga cantando. Pero no tenía más repertorio, solamente habíamos ensayado. Te quedaste sorprendido. Sumamente sorprendido. Entonces, y el muchacho me dice, pero no, el arpista me dice, vecino, otra vez canta las mismas canciones, canta otra vez. Repite el tema. No, le digo, o sea, uno viene ya más o menos un poquito más formadito. Dije, no, me bajo. Yeah. Ya me bajé, nos bajamos ya con el profesor, todo ahí. Ya, y ahí sentí era como difícil de describir, pero uno cuando tú ves a alguien te enamoras de un momento a otro, algo similar sentí, que me gustaba la música. Esto es lo mío, dijiste. Creo que en ese momento, sin temor a equivocarme, creo que siento que descubrí mi vocación, que me gustan las canciones. Y desde ahí empecé. Me puse al día en todo. Yo le tocaba las puertas a él en vez que a mí. ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho que te llevó? El tal Rósulo Flores, se llama Rósulo Flores. De Ayacucho. Ayacuchano él. Y así fue. Ahí sí me empezó a gustar la música. Ya. Yo le incentivaba el vamos. Como yo trabajaba, yo tenía los medios, ya agarramos taxi, nos íbamos por aquí y por ahí a las presentaciones. Ya, buscar presentaciones. Llegar, así se comienza. Así, a colaborar se comienza. Claro, colaborando hay que pagar derecho de piso primero, pues, ¿no? Y así empecé. Ya sin querer, queriendo. Mira los pasos que han venido dando, ya estuve en la música. Las cosas iban dando. Me encantó, me gustó. Y cuando se ensaya y se ensaya, te vuelves un especialista ya. Obvio, obvio. Ya vas aprendiendo más y más. Y así fue. ¿Nunca te inscribiste en una academia de música, en una academia de canto? No. ¿Un profesor de canto
No. Fuiste autodidacta. Tú, Autodidacta. por tus propios... eh, yo soy como José Carlos María Díaz, Ajá, sin cátedra. sin cátedra. Yo soy igual, empírico. Y lo digo, no tengo por qué decir que no. No tengo por qué mentir tampoco. Es la realidad. Yo soy un artista empírico. Los grandes ídolos son así. La mayoría. La mayoría, Claro. la mayoría. Yo analizo a Y eso los es- artistas que... Y ahí está la verdadera esencia de la música. Ajá. Claro. Porque le ponen corazón, le ponen actitud, más que de repente parámetros que puedas aprender en una academia de música. Porque no sé, pienso que a veces en una academia tienes, no, así, asada, y más te dedicas a eso que a entregarte como se tiene que... Mientras, yo siento, ¿no? Yo siento, no tengo por qué hablar por nadie. Yo hablo por mí. Yo hago lo que yo siento, lo que pienso. Quizás bien, o para muchos bien, para muchos mal, pero eso es lo que hago. Ujú. Y así me siento bien. Y así muchos se sienten bien en todo el Perú. A Dios gracias. En ese lapso, ¿cuánto tiempo estuviste así? Casi un año, algo por Ajá. ahí, sí. Hasta que ya estuvimos colaborando por aquí, por allá, hasta que un día dejó de trabajar conmigo el muchacho. Me dijo, voy 15 días a mi pueblo, a la fiesta también en Andamarca, y dentro de 15 días no regresó en un mes. Y yo no me desesperé, ya regresará, dije, pero no. Pero sí Regresó. con ilusión lo estabas Claro, esperando. yo ya estaba con inclusive, ¿no? Claro. Tratando de otra cosa más. Y cuando regresó, tuvimos un ensayo más en su casa y ahí me dijo que ya no podía más, que se había casado, que su esposa está embarazada y que le había puesto como un parámetro, no sé, un Como tu ultimátum, familia, un ultimátum un a él, ultimátum. Ujú. que si sigue la música, ella se iba a regresar a su pueblo con todo su hijo, ¿no? Entonces le costó mucho al muchacho porque él era más ilusionado que yo quizá, porque él fue lo que me tocaba la puerta todos los días para poder Claro. ensayar y me dolió a mí. Y él se puso a llorar y dijo, maestro, vecino, me dijo, no me decía maestro, vecino, siga usted para adelante. Usted tiene buena voz, usted va a lograr los objetivos, además usted es profesional, yo acá me quedo. Pero ¿por qué? Le digo, hermano, si te gusta a ti, vamos a seguir en la música. Eso no va a afectar a tu familia. ¿Por qué tiene que afectar a tu familia? ¿Acaso vas a gastar? ¿Acaso vas a sacar plata de ahí de tu familia? ¿Vas a poner? Yo lo voy a poner. Yo era soltero. Yo voy a poner. No te preocupes. Y igual, ya no pudo. Se quedó ahí. Ujú. Ahora solo yo ahora. A remar en el camino nuevamente. remar. ¿Dónde? ¿Con qué? Pero ese tiempo, músico. no, ese tiempo había, siempre decían marco musical. Había un grupo que tocaba de principio a fin, a todos los cantantes que llegaba cantaba con el mismo Claro, grupo. claro. Entonces, por ahí, Marco musical estable. estable, solían decir, ¿no? Claro. Entonces, por ahí yo bien, pues, ¿no? Decía, marco musical. Y así hacía, pero no me sentía tan bien porque uno cuando ensaya con alguien es diferente, pues, ¿no? Ya te acostumbras. Claro, te ya acostumbras, se comprende, estás más se entiende. ordenadito y a veces con otro compañero no es así. Pero bueno, en fin, ¿qué se hacía? En ese andar no pasó mucho tiempo, creo que pasó 3, 4 veces salí así a colaborar por aquí y, y tengo la oportunidad de conocer a un maestro que conoce tocar, a Roberto Amado Ávila, de Cajatambo. Coincidentemente es su familia de mi dupla actual del maestro Eber Cotrina. Claro. Y ya con él congeniamos, me dice, ya vamos a trabajar, me dice. No, le digo, pero yo tengo un proyecto de esta manera, le digo, trabajar, pero a largo plazo, no ni a corto ni a mediano plazo, sino a largo plazo, porque tengo este proyecto de hacer esto. Ya, me dice, conmigo trabajemos, bacán. Empezamos a trabajar con él. Empezaron a ensayar. Claro, ¿no? empezamos a ensayar, hicimos una maqueta y pum, a grabar. Grabamos un primer volumen con él. Ya, entonces para seguir trabajando. Ya, perfecto. Pero lógicamente a veces
de noche a la mañana los contratos no vienen así como lluvia, pues. Son poco a poco, poco a poco. Y los Entonces, temas que grabaste en esa primera producción, ¿a quién le pertenecían esas letras? a los dos A los prácticamente, dos. sí. Ya empezó también tu afición por Sí, escribir. sí, sí, pues siempre, eso ha sido desde un momento que ya sentí, yo dije, voy a tener seguramente mis canciones, pues, Claro, y porque empezaste a no escribir. puedo estar siempre sujeto esperando que otro compañero o un maestro ya hecho, grabador, para agarrar sus canciones. Siempre ha sido eso mi Claro, idea, ¿no? claro. Y así hicimos un volumen con Amado, con Roberto Amado. Entonces lo grabamos y más o menos nos fue, ¿no? Ya viajábamos un poco, pero no teníamos lo suficiente como para vivir de eso. Bueno, yo normal, pero para él no. Entonces llegamos a trabajar ahí y aparece Danzar para allá. Walter Capcha Moreno. Walter Capcha Ay, Moreno. ay, O sea, ay. el, Danza, ¿no? Que ya manejaba programas. el Huicho, el Huicho. El Huicho, el lunero, el rey de las lunas, Walter Capcha Moreno. ¿Cómo fue así tu acercamiento con Danzar, con Walter Capcha? No, alguien me recomendó, porque yo trabajaba en otra promotora que había, Prosarina. Yo trabajaba ahí en Prosarina. Ujú. Ahí conocí a grandes músicos, al maestro Julián Yachi, a Mancio Yachi, que ya cuando le contrataron para que vaya a tocar bajo, ¿no? Porque ellos habían trabajado ya en una empresa muy grande, muy conocida como es Prodisar también. Ujú. Entonces ahí los conocí a ellos, todo, entonces ya yo seguramente que ya cantaba alguito, pues, ¿no? Para que me puedan recomendar a otra empresa como Danzar, es porque alguito cantaba seguro, ¿no? Me llamaron y yo fui a cantar. No seas tan humilde, hermano, porque sí, Y no, sí cantabas. es que seguro yo digo, ¿no? Y ahí lo conozco a Roberto Amado Ávila, pues, ¿no? Y empieza a trabajar, porque empezó trabajando con Amancio Yachi, ahí lo Ujú. conozco a Roberto, pero no sé por qué dejaron de trabajar y me dice, ya vamos a trabajar. Ya empezamos a trabajar, pues. Grabamos un volumen y otra producción hicimos para Danzar también, pero no fue tan bien porque, bueno, por X motivo. Ujú. Pero sí trabajamos juntos. Ya hemos estado trabajando buen tiempo, ya sí, como 3, 4 años más o menos. Menos, 2 años. 2 años hemos trabajado con él. Hicimos la producción, ahí nomás hicimos otra producción. Claro, 2 años, año y medio. ¿Cuál consideras que fue la primera canción que grabaste y que de alguna manera te abrió las puertas Eso ya fue después. después? Cuando terminaba, ya dejamos de trabajar con el maestro Roberto Amado Ávila, nuevamente quedó solo y buscaba. Yo siempre decía, quiero encontrar con alguien, congeniar, con Ujú. alguien trabajar hacia el futuro. Siempre ha sido eso mi idea. Mi pregunta fue mala. Sino, ¿cuál fue el primer tema que grabaste de tu propia inspiración? A ver, Porque ya me cuentas que habías grabado temas hasta ese entonces. claro, Ujú. claro, ¿usted me dice del primer volumen o? Del primer volumen, por supuesto. Del primer volumen, ¿cuál fue el tema? A ver, primerito que grabamos, ¿qué me pasará? Cántala un pedacito, ¿Qué cántala. me pasará? Si hoy estoy llorando, es por ti, mi amor. Hace 4 días tomando estoy, solo por tu culpa, Carmencita, mi amor. Ay, ay, ay. Carmencita, la madre de mis hijas, ¿no? Carmencita, caramba. La conociste ya en esos tiempos. Ya la conocía, pues, la conocía. ¿Cómo así la conociste? ¿Te vio en un escenario? No, la conocí en un evento que no tenía nada que ver con el arte. Ya. Sí, la conocí en un evento de un quinceañero, donde me invitaron y ahí también, lo conocí ahí, pero no sabía que yo cantaba tampoco ella. Ujú. Ya posteriormente se enteró. Cuando se entera, se enamoró más de ti todavía. No, al contrario, no quería. También te quiso poner un ultimátum. También quise poner un ultimátum. pero no, ahí seguimos. Pero es increíble que desde ahí, Carmencita, sigue tu carrera, esté contigo, te acompaña hasta ahora. Ya, pues, más allá que de todo, somos Claro. como grandes amigos, ¿no? Que es lo más importante. Por supuesto. Tiene que nacer como una amistad de confianza,
de padres responsables, que para mí es más importante eso. Qué bueno. Nos quedamos en la historia de Danzar. Ujú. Ya, pues no, y ahí tenía que rehacer nuevamente. ¿A quién? ¿Dónde? Y hasta que me conozco con Ever Cotrina, ¿verdad? ¿Cómo así te encuentras con él? ¿Cómo así se enamoraron con Ever Cotrina? Yo estaba trabajando en Danzar y un día, por casualidad de la vida, me voy a la Peña de los Andes, que está al costadito. Estaba al costadito de Al Guayabamba. claro. Creo que ahora está, ¿no? A espalda de... Del complejo Vica al costadito era, ¿no? Claro, ahí era la Peña de Ahí, los ahí, Andes. claro, ahí. Ahí, Hasta ahí ahora, era. bueno, sigue existiendo, pero ya no funciona, creo. Mm, Y bueno, ya ahí me voy y ahí tengo la oportunidad de conocerlo a Ever Cotrina. Ever Cotrina. Él estaba tocando ahí. Yo no sabía que él tocaba arpa, aunque yo Ya. lo había tenido oportunidad de conocerlo un poquito antes, pero nunca me dijo que tocaba arpa, ni yo tampoco sabía. Y ahí cuando lo encuentro, ya pues hablamos, conversamos. Oye, tú tocas arpa, ¿no? Y conversando. Sí, me dice. Yo estoy buscando uno, le digo, un nuevo, para que trabaje en Danzar conmigo exclusivo y para hacer un proyecto largo. ¿Verdad? Me dice. Sí, le digo. Y ya pues nos citamos, como ahí había bulla, no se podía hablar tanto. Claro. Nos citamos al día siguiente y nos encontramos y empezamos a hablar del proyecto. Y a él le gustó también el proyecto. Y así fue como iniciamos toda la travesía de la dupla genial. Él ya tenía cierta experiencia. No, yo tenía más experiencia que él. Ya tenías Él tu más tenía, experiencia. claro, Él estaba empezando. Él estaba empezando. Ajá. Y ya, pues, y llegamos con genial, ¿no? Y a Dios gracias. ¿Qué es lo primero que te impactó en él? Su estilo, su... Tenía un cierto estilito y la agilidad de brazo que tenía para tocar. Ya. Tocaba. Ya tocaba, entonces. Le metía swing ahí. Y tenía un estilito, un toquecito un poco diferente. Ujú. Y yo dije, él es Él es el hombre. él es el indicado. hombre. Y ya hicimos, conversamos bien, hicimos nuestro plan de trabajo y empezamos a trabajar con él. Y hasta el día de hoy. ¿Cómo comenzó esa dupla genial? De repente primero solamente para que te acompañe. No, yo, no, bueno, Lo no hicimos, constituyeron ya esa dupla. no, todavía no, pero ya yo sí quería, o sea, trabajar, ya, Ajá. siempre ha sido mi idea, sí, trabajar con una persona Estable. hasta los últimos momentos de la existencia, ¿no? Ya. Porque así debe ser, porque crear un estilo y mantenerlo y sustentarlo siempre. Y eso hemos hecho, hablamos ahí, y así empezamos. Claro que no era mi socio todavía, pero no digamos así, solamente como un músico más, ¿no? Ya. Ya empezamos a formar la agrupación con Elia. Y nos empezó para que ir muy bien, desde un principio. La agrupación, ¿cómo lo denominaron? ¿Con los nombres los dos nada más o tenían otro nombre? Los Ángeles del Perú. Los Ángeles del Perú. Sí, Los Ángeles Ese del Perú. hasta ahora camina Hasta ahora, como Los Ángeles sí, del Perú. hasta ahora va con Los Ángeles del Perú. Osito Barney y Ever Cotrina. Ah, bueno, luego ya pusimos la dupla genial de Osito Barney, Ever Cotrina y Los Ángeles del Perú. Claro. Pero más anteriormente eran Osito Barney y Los Ángeles del Perú. Todavía Ujú. no... Todavía no era Ever Ajá, Cotrina. ya poco a poco ya tenía que, como debe ser, pues, ¿no? Tiene que ser el nombre de Ever también. Ujú. Y hasta el día de hoy, pues, la dupla genial. Ahí Ahora todo comienza, constituido. ahí sí. ¿Cuál fue la canción que con el cual comienza esa historia ya con Los Ángeles? Lo que ya nos abre las puertas poco Ajá. a poco es la jugadora. Pues. La jugadora. Claro, la jugadora. Ya con eso empezamos. Esa canción fue como nuestro DNI. Claro. De Ese los tema te dos. pertenece a ti, los dos lo han hecho. Los dos lo hemos hecho, Ujú. como el maestro Ever. ¿Cómo comienza esa historia de la jugadora? Uy, esa historia es un poquito larga. Es un poquito larga. Bueno, Resúmelo de alguna manera. nace en Arequipa, Ya. de una situación, quizás a veces, no es por hablar mal de las damas, pero a veces producto de la juventud, a veces Ujú. las damas también... Toma agüita, hermano, Gracias. porque imagínate cuando ahora la jugadora se te pone un nudo en la garganta. Como decía, ¿no? A veces
Las damas a veces, producto de la juventud, también a veces quieren experimentar ciertas cosas. Como nosotros también. Y como nosotros también, como los Claro. varones también. Y eso es lo que ocurrió, ¿no? ¿Conocieron a alguien que se enamoró de los dos? Sí, efectivamente. Caramba. Y ya a regresar ya en el carro, estamos sentados, siempre los viajamos los dos juntos, siempre a donde vayamos. Y ahí nace, pues, ¿no? El tema. Que, oye, qué jugadora, ¿no? La chica sí, pues, la jugadora. Oye, jugadora me ha resultado. Durante el tiempo que convivimos, le digo. Ajá. Hoy vamos a sacar una canción de eso. Y todo el trayecto, creo que ni hemos dormido, conversando, viendo cómo puede hacer así, y ahí nace la jugadora. Cántala una. Qué jugadora me ha resultando durante el tiempo que convivimos. Ocultamente me traicionaste, con muchos hombres me engañaste. Me dices sí, me dices no, estás conmigo, estás con él, pasas la noche con un y otro, como el dinero de mano en mano, como me duele el corazón al ver que actúas de esa manera, siento una rabia, me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. La jugadora. La jugadora, ve. Carta de presentación. ¿Para qué sello grabas La Jugadora? Ah, la jugadora lo grabamos para Danzar. No, perdón, para Rexa. Caramba. Sí, Ujú. para Rexa del Perú, del maestro Raúl Escudero. Rexa del Perú. Sí. ¿Él qué nivel de promoción tenía? ¿Programas de radio? No, sí, él también tenía su promotora también. Ya. Claro, Rexa también tuvo su promotora, su productora. Ujú. Él ha sido propio productor también. Sí, para él grabamos La Jugadora. Y luego grabamos para su esposa, bueno, cuando separaron las empresas, para Dulzura Producciones. Dulzura Producciones. Sí, ahí grabamos también las canciones, ¿no? ¿Trabajaste con Juan Pipa también? Claro, con el maestro Juan Pipa hemos hecho Ujú. tres producciones casi. Correcto. Claro. Y luego ya con Danzar. Después también hemos grabado para Amor, Amor también tenemos. Para Amor, Amor. Claro. También el suegro Zenón. Para Amor, El Amor. suegro Zenón, ¿no? Claro. Que era el suegro que, según tú, aparentemente era el bravo. Y después era un gatito. Era un mantenido. Un manso cordero. Un manso cordero. Ah. ¿Cómo conoces al maestro Raúl Arquínigo? No, el maestro, y siempre yo lo conocía, siempre en los eventos, siempre Ajá. me acercaba a saludarlo, toda una eminencia en el Claro, canto. Y ya nos conocimos. Y lo que empezamos para la grabación fue con su esposa, la señora Justina Guayo. Claro. Sí, con ella llegamos a hablar, luego ya hablamos con el maestro Raúl, hicimos una producción para su sello. ¿Qué temas están incluidos en el sello Amor, Amor? Ahí está el suegro Zenón, ahí está también Loco por tu amor, está Prisionero soy yo, que gusta bastante al público, y varias canciones. El suegro Zenón. A ver, por favor, una remembranza, una cantadita, como dice el 10, una cantadita. Quiero tomar con Zenón, quiero hacer de corazón, hijas bonitas tiene, pronto mi suegro será. Anda gritando en las calles con su botella de ron, cualquiera puede pensar que es un tigre o león. De pronto llegue a su casa a pedir la mano de su hija, voz ni voto tenía, decepcionado quedé. Eso, no hay nada que hacer, el suegro Zenón. Sí, Qué pues. bueno. Siempre supieron ustedes ponerle jocosidad a sus temas. Tienen una particularidad muy especial. Bueno, eso, como digo, siempre a nuestra doble manera, sentido. a nuestro Ajá. estilo. A veces nos dicen, "Pucha, que ustedes son chabacanos", posiblemente sí. Otros dicen, ustedes tienen sentimientos, seguramente que sí también. O sea, Claro, aceptamos claro. de todo, ¿no? Claro. Porque uno no es pepita de oro para gustar a todos. Ujú. Uno tiene sus altos y bajos, a otros les gusta, a otros también no. Hay críticos buenos, críticos destructivos, también, de todo. Por supuesto. Ever Cotrina,
contigo lograron a compatibilizar, tener una química única. Única. Congeniar. Ujú. Yo siempre he dicho, no somos hermanos, no somos primos, no somos compañeros músicos, no somos una fusión, que hemos fusionado tal que nos llevamos súper bien, no discutimos, tenemos discrepancias quizá. ¿Alguna discrepancia que hayan tenido? No, nosotros por canciones, A nivel estamos de haciendo una canciones. canción, a él no le parece este párrafo, a mí no me parece lo del párrafo y empezamos ahí, Ajá, calentándose, ya mejor lo dejamos ahí, vamos a tomarnos una cerveza, a veces. claro. Nos tomamos un traguito, regresamos nuevamente, y así, en eso nada más. En el Ajá. trabajo no, no, Ya a ni nivel administrativo, de trabajo, las cosas están bien claras. bien claras, como debe de ser, Ajá. la consideración hacia él y la consideración hacia mi persona. Bien constituido en todo, como debe ser. Muy poco se ve eso. Una dupla que realmente se comprenda. Bien difícil. Sí, Lo vi o lo vemos con Chapulín y Jaime Moreira. Es increíble. increíble. 44 años juntos. ¿Ustedes cuántos años están ya? Digno de imitar también, Por supuesto. digno de imitar. Ujú. Nosotros estamos recién, 22 años, 23 años, 22 años. No es recién, hermano. Son más de 2 décadas. 2 décadas, claro. Son 22 años. Sí. Pasaron el gobierno de Fujimori, pasaron el gobierno de Alan, pasaron el gobierno de Toledo, de Ollanta, imagínate. Bueno, ya pierden la cuenta los, Ya los pierden la gobiernos que cuenta, pasan. mira. ¿no? Que son Ellos ya pasados. cayeron presos, ustedes todavía. Ojalá ni yo quiera, Ojalá ni hermano, Dios porque quiera, si no, ni Dios quiera. no, prefiero antes de ir a la zanja, antes de ir preso. Pero ¿cómo es? Una fecha es tuya, la otra fecha es de él, o lo que se gana es a medias. Uy, nosotros tenemos nuestro muy bonito arreglo, de verdad, me siento muy contento, muy Claro. feliz de tener a una persona como él, bien claro en sus cosas también. Y Iba a estar con nosotros hoy día. iba a estar, sino que Pero prométeme pido- que la próxima, porque pido- va a haber una próxima, hermano. Tienen que venir. a nombre de mi dupla, maestro Gilbert, pido 1000 disculpas. Yo sé que el público siempre quiere ver a Ever Cotrina y a Osito Barney y Ever Cotrina. Por eso está denominado la dupla genial. Pido 1000 disculpas al maravilloso público. Todo esto ya estaba pactado para Sí, venir, sí. sino que a veces, ustedes saben que a veces imprevistos de último momento ocurren. Entonces, es lo que pasó con el maestro. Prometo que para la próxima, amigo Gilbert, estaré al lado de mi dupla. También él dando sus inquietudes, dando a conocer el cómo se inició en cuanto al mundo del maravilloso del arpa. Hay una compatibilidad grande de ustedes con el público. El público los ve juntos y es una locura en los escenarios. Sí, porque imagínense que me ve a mí hoy por hoy tocando con otro artista, el público reclama. El público Del mismo reclama. modo que le vean a Maestro Ever cantando con otro artista, del mismo modo lo van a reclamar, ¿no? El público es así. Ya se acostumbró el público a nivel nacional, bueno, los lugares donde hemos llegado siempre hemos sido bien recibidos a los dos, por igual. Lógico que no todo ha sido color de rosa, no todo ha sido éxitos en estos 22 años que han estado juntos. ¿Cuál fue el momento en que de repente pisaron fondo? Fue difícil. La no concurrencia del público, porque la música es así. Hay vaivenes, como las olas, sube y baja. ¿Cuál fue ese momento? Pero yo no lo tomo en cuenta eso, maestro Gilbert. Ujú. Y yo no me siento mal si de repente en un local no hay público. El artista va a cantar para el que te lo lleva. Si usted me contrata y llegamos a un evento donde no hay nadie, cantaré para usted, pues, maestro. Ujú. Y voy a cantar como si hubiera 1000 personas. Igualito, con el mismo ahínco, con el mismo cariño, con el mismo corazón de siempre. Entonces, al margen, pero usted sabe que la parte económica no es indispensable. Es importante para uno, sí, pero no es determinante, pues, maestro. Claro. Claro. Si hoy día usted no tiene, mañana tendrá, pues, ¿no? Que me diga Osito Barney, mano, mira, estás cantando para mí, está bien, hermano, voy a cantar. Voy a seguir cantando. Así como se canta para 3.000, 4.000 personas,
También para 20 personas, 30 personas, con el mismo empuje, ¿no? Mire, hermano, yo publiqué hace mucho tiempo, ya hace 4 o 5 años. Nos contrataron para una inauguración de una piscina. Ujú. Vamos, estamos contratados, vamos. Llegamos, no había gente, ¿no? Porque al costadito había un evento gratis y ahí estaba la gente Y ahí se y había fue. más, artistas más renombrados, más de Claro. nombre. Ujú. Y nosotros ahí, no hay, pero me dice, mira, no, acá está la familia nomás, ya, ¿qué va a cantar usted? Normal, le digo, vamos a cantar. Y había un equipo más o menos bueno, vamos a cantar. Subimos al escenario, hermano, vamos a cantar, vamos a cantar. Y abajo, en el escenario, había un señor que estaba con su cerveza, llorando, tomando. Tú no sabías si lloraba Y por la letra y de le la gustaba, canción. estoy bien convencido cuando cantaba y lloraba. Y lo publicamos. La gente lógicamente ha comentado cosas malas, pero no que nosotros no pasamos nada. Esa es parte de, esa es pero, parte de. pero es un termómetro importantísimo, Así maestro es, Gilbert, así es. para saber uno mismo de qué está hecho. Uno. Porque yo he visto casos que cuando no hay público no quieren cantar. Inclusive yo he visto, no quiero decir nombres porque no es ético. Ujú. He visto que el que contrata le suplica, le estoy pagando, acá está su plata, cante. No quieren. Dice que el prestigio que tienen grande se baja. Cada No. cual tiene su propio concepto, pues Ajá. hermano. Nosotros, la dupla tiene un concepto diferente. Cantamos. Los verdaderos ídolos tienen ese buen concepto, que primero es el público, así sean 2 o 3 gatos, como se dice. Profe, no nos consideramos ídolos, simplemente artistas del pueblo. Ujú. Artistas porque nos gusta. Primero lo que nos gusta, hermano, si Dios me diera voz, pucha, que si es posible, día y noche me gustaría cantar, porque me gusta, a mí me encanta. A veces, como a todos, a veces la garganta pues no es de fierro, ¿no? Tiene sus altos y bajos también. A mí me duele bastante cuando estoy delicado de salud y no puedo cantar, o no cumplo al 100% quizá con el Claro. público. Eso es lo que me duele más. Ahí es donde te arrepientes. ¿Para qué le habré aceptado 2 Arrepentirme cervezas? no, rogar a Dios nada más. Digo, Claro. ayúdame, porque caramba, no puede faltar ahí un crítico sumamente drástico Así que me es. puede reprochar. Ujú. Entonces decir a Dios, ayúdame. Tengo que salir de esto. A veces el promotor te dice, mira, Osito Barney, mira, Ever, no tenemos público, ¿de dónde te voy a pagar? ¿No puedes hacer una rebajita? Ustedes son comprensibles, entienden. Uno hay que vivir la realidad. Si el promotor también es consciente, uno tiene que ser consciente. Claro. Si el promotor es drástico, ¿qué nos queda también, pues hermano? Porque detrás de nosotros no somos solamente nosotros. Yo puedo cantar por vocación y los músicos, es su Ujú. trabajo también de ellos. Ellos tienen familia, ellos tienen un sueldo. Entonces, también pues, ¿no? Todo va de la mano. Amor con amor se paga. Amor, amor, TV digital. Ay, ay, ay. Ahí está. Ahí está. Pero bueno, sin embargo, bueno, hay artistas que no, bueno, tú me pagas, si no me pagas no subo. Hay que tener un poco de empatía también con el promotor. Y creo que ustedes saben Acá hay entender un eso. detalle a veces, ¿no? Hay promotores también pues, que son medio Medios chuecos. medio gansos. Ajá. Mira, mano, a veces, habiendo, dicen, pero yo he tenido gastos, tengo esto no he hecho, esto tengo que pagar. Pero acaso cuando estás súper reventón, súper ¿Te dan algo ganado, más? nos dice, ¿sabe qué, manito? Hoy he ganado, mira, he ganado, gracias a Dios, toma, para tu agua. Eso también no hay, pues, ¿no? Ujú. Entonces todo tiene su pro y su contra. Yo creo que en años anteriores la informalidad primaba mucho en lo que es el folclore. Creo que eso Sí, está cambiando. Sí. Antes cantabas, a veces sin adelanto, sin un contrato de por medio. Y eso era bravo, ¿ah? Y eso, porque al final terminaba la presentación, tono reventón, lleno de gente. ¿Y dónde está el promotor? Ya se ha ¿Cómo ido. lo reclama? Ya se ha ido. O está borracho, espéralo. Ahí Ajá. tienes que estar sentado esperando qué vas a hacer. Esperabas.
No, antes sí, la informalidad. Ahora sí, gracias a los artistas ya más grandes que nosotros, que han empezado a poner las cosas como Se ha son. convertido la música en toda una industria. Y claro, ellos nos han dado el ejemplo al decir, pues no sabe qué, Claro. trabaja con un contrato, anda con un adelanto, con ¿no? un porcentaje de adelanto. Otros inclusive ya van casi un 80% creo cancelado, y eso es bueno. Por una Así parte, es. porque estás dando garantía a tu trabajo. Aparte de que te pueda cantar, te puede gustar todo tu arte, pero también es un trabajo, ¿no? Y de ahí se involucra también a los medios de comunicación. Claro. Porque las radios que promocionaban, que anunciaban los eventos, no podían tampoco perder su credibilidad, Claro. ¿no? Entonces había esta suerte. Bueno, lamentable las radios, ¿no? Ya hoy que se ha impuesto rotundamente y abrumadoramente las redes sociales, como que también es una facilidad diferente, ¿no? A lo que se tenía antes. Claro, ya ahora es más fácil de promocionarte también. Ajá. Ya no es tampoco, grabas un tema, 2 temas y tranquilo promociona. En cambio, en su debido tiempo, pues tenía que grabar 6 canciones para que pueda completar un volumen. Una producción completa. Una producción, un volumen, ¿no? Y Ujú. cuando era con cassette, obviamente tenía que coincidir Los los temas para que sean más o menos Eso, equilibrados por ese eso. sentido. Así es, amigo. Tú estabas en las radios con Amor, Amor, con Danzar. Sí, Llegaste a la radio. sí. En Radio Inca. Radio En Inca, Lince me comentabas. donde le escuché a usted por primera vez, maestro Gilbert. Ahí hemos estado. Yo paraba la oreja así. ¡ta! Usted estaba en FM, nosotros estábamos en AM. Pues paraba mi oreja para escucharme, para grabarme algunas palabras dichas por usted y expresarlo hacia el público, yo también, pero en el folclore. Claro, claro. Ahí me quedaba en un área destinada y la FM estaba en el otro lado. Claro, yo me Caramba. acuerdo, gracias al señor Walter Capcha también llegué a la radio. Pues. Claro. Y llegaste a conducir también Claro. el programa de Walter Capcha al ver que no llegaba Juan Montalvo, creo, no, no llegaba no sé quién. Y El gatito. un saludo para Juancito Montalvo. El puntualísimo Juan Montalvo, por el puntualísimo, así tiene que ser. No, mi consideración a Juancito Montalvo, el Claro. puntualísimo. Es una leyenda, son Sí. tantísimos años. Él me dio la oportunidad a mí de llegar a la radio. Imagínate, Él me maestro llevó. Gilbert, mira, ¿ves? Sí, sí. Y bueno, ver que él era uno de los puntuales que promocionaba. Y ahí en Radio Inca. Puntualísimo en sentido contrario, ¿eh? Claro, claro. Ese Juancito. ¿Cómo no lo voy a conocer a Juan Montalvo? Hasta ahorita me debe mis 10 céntimos. Ya vemos. Mis 10 céntimos. Juancito. Ese Juancito. Y bueno, en esos tiempos en la radio, pues el que no llegaba a la radio no era nada. Sí, Tenía que tener su programa, tenía que Claro. escucharse en la radio. así es. Y ahí aparecen las radios piratas también, que es Wow. toda una... La informalidad siempre está presente en todo. ¿no? ¿Cómo el dice? peruano siempre ingenioso. No, la informalidad presente en los acontecimientos más importantes. ¿Cómo están las piratas? Ya no, la radio ha bajado bastante y las piratas creo que han desaparecido también. No, claro, ahora a través del ministerio también que se ha puesto las pilas, pues Lógico. ha hecho batidas por todos lados y ya pues muchos emisoras así clandestinos que ya pues no dan para más. Pues, en realidad. Compraban su transmisor, su micro, su mezclador, era una radio. No, pero era por Las piratas eran pero era por mayor, pues. por mayor Claro, compraba media docena de transmisores de ya. transmisores. Hoy lo lleva más tarde nuevamente. Ya no ahí en otro lado, en el Mismo sótano. ambulante, mismo ambulante. Pero era bonito, porque Claro. había medios de Y comunicación había por todos movimiento, lados. había Claro, pues, movimiento, claro. pautas, había todo con lo que es una radio. Llegaste a tener también tus No, programas ahí. bueno, no, particularmente no, o sea, formalmente no. Formalmente no. No, siempre, a veces cuando O sea, tú querías en una radio así pirata tener formalidad. Claro, pero es difícil, pues, es difícil, algo que no se va a poder. No, lo que pasa es que cuando tú vas a trabajar con un promotor o algo así, había que promocionarse en todo eso, no lo Claro. seguimos nosotros, Claro. sino que ya el que va a hacer su evento. Y sí o sí tenía que pasar tus canciones en ese tipo de Sí, radio. el Ministerio de Transportes llegó a punto ya de intervenir. Ya ¿no? fue fuerte, ya claro. pues, Ya así era nomás. más fuerte. Tengo Ya entendido. era considerado como un delito. Claro, Inclusive habían detenido. es delito. Es delito. Claro, pues. es delito. Es una piratería que va Claro. atenta contra la economía de las radios formales con Formales. licencia. Así es.
Y me contabas también la experiencia que tuviste. Y tú de repente justos pagan por pecadores, hermano. Ah, sí, mano, pucha. Porque no solamente se involucraba a los responsables directos, sino también a la música. Tú no tenías nada que hacer ahí. Claro, para Piña, justo cuando está poniendo tus canciones, llega el ministerio, ahí te escuchas con tu CD y todo ya implicado. También Claro, implicado. involucrado, claro. Era involucrado los dueños y también los que usaban esos medios para promocionarse. Así Los es, amigo. piratas, ¿cómo no recordar, hermano? Llegaban a los eventos. No, en cola, pues, tienen que pagar. En cola con sus pautas, señores. Somos de Radio Estal. Por favor, yo soy de acá. ¿No? Y ahora ya con las redes sociales, estás en YouTube. Maestro Giro, y si no pagabas, Y si no al día siguiente cadena. No, ¿Qué? esto no ha pagado, esto no no ha pagado. suspendan eso. Suspenda. Y salía todavía una denuncia, acercarse, señor Osito Barney, a las oficinas de Radio Pirata a pagar. Y ahí era la manera de trabajar y ahora, bueno, ya a través de las redes sociales, llegar a la televisión era, pues, pucha, era difícil. Casi imposible. Casi imposible. Casi imposible. Era... No, todos son contactos, creo yo. O hay compañeros que tenían más contacto, más seguido, ya, pues, lo hacían más rápido, más fácil. Claro. Y ahí que no teníamos contacto, pues claro. ¿Llegaste a Canto Andino? Sí, Señor Isaac Sarmiento, Sí. uno de los pioneros efectivamente. de lo que es nuestro arte popular. Sí. Leslie Cabello, de igual manera. También, sí. Pero la televisión en señal abierta también como que ha venido, ¿no? De más a menos con esto de las redes sociales. Sí. Ahora todo por las redes sociales, eso creo Claro que, que creo sí. que es más convincente hacer su campaña. Más efectivo. Es más efectivo, más rápido. Ajá. De tu casa no haces todo ahora, imagínate. ¿Cómo nace este tema de las 100 mujeres? Tú me pones de frente, vas a... No, pero es un tema lleno de jocosidad y que la gente lo ha bailado. Sí, en cierta oportunidad he tenido el gusto, pero no llegué a 100 mujeres. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No me haga contar, maestro Gilbert, porque... ¿No quieres hablar? Claro, no me haga hablar, por favor, porque imagínese. No, siempre, como usted dice, ¿no? Siempre buscando la chacota por ese lado. Sí, mujer, muchos dicen, ¿no? Varones con el ego elevado, dicen, no, yo tengo que ver por aquí, por allá, tengo chicas. Se me han pasado 100, 100 más, he pasado de 100. Suelen decir, ¿no? Suelen decir. Entonces, ya, pues, hay que hacer una canción de por las 100 mujeres. Y tratamos de hacer algo. Y nació. Y nació 100 Y mujeres. dice así, una chiquita, una chiquita. 100 mujeres yo tengo, incluyendo mis 2 cuñadas. Uy, uy, uy. 100 mujeres yo tengo, incluyendo mis 2 cuñadas. Todas están creídas para casarse conmigo. Todas están creídas para casarse conmigo. Ilusionadas toditas. ¡Qué bueno! Y la juga dice, Osito. pero no, no lo cuentes a nadie lo que te voy a decir. A mis 2 cuñaditas también me las gocé. No lo cuentes a nadie lo que te voy a decir. A mis 2 cuñaditas también me las gocé. Ay, 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 pero ¿cómo te vas a meter con mi hermana? Es que son iguales, ¿cómo que vamos a ser iguales? Tienen el mismo apellido. Ahí está 100 cuñadas. Muchos han recibido palo con esa canción. Claro, ¿a cuántos no les ha caído ese tema? 100 cuñadas. Sobre todo a nuestro padrino que tenemos allá en Yungay, al señor Rubén Galvo de Sombreros El Llanero. A él le ha caído palo ya. Un saludo cordial, padrino. Dejé mi esposa y a mis hijos, mis familiares y amigos. A pesar de todo, me engañaste con el mejor de mis amigos. Por tu amor. Por tu amor se llama esa canción. A ver, ¿Qué tales letras? Sensacional. A pesar de todo, me engañaste. Por tu amor hice lo imposible
Por tu amor destruí mi hogar, sin pensar que me enamoré de ti, sin pensar caí en tus brazos. Caí a tus brazos. Es una realidad, hermano, porque han venido las chamas, ¿cuántos han dejado su hogar, hermano? Son cosas que hay Somos débiles a veces los hombres. maestro Gilbert, sin querer a veces damos en el clavo. Cuando, por ejemplo, nosotros, la suegra interesada, por ejemplo, esa canción lo grabamos ya al último para ver si gusta o no como relleno. Y mira cómo son las cosas, ¿sabes? Es un tema que lo tienes que cantar sí o sí Y a en Dios, cada no, concierto. y esa es una de las canciones, las pocas canciones que lo repetimos. Porque tenemos todas las canciones que lo cantamos, a veces falta espacio, falta tiempo para poder cantar todas las canciones que tenemos de nuestra propia autoría. Y la única canción que nos piden 2 veces, y lo cantamos a veces 2 veces, es 100 mujeres y el tema Estoy bien convencido. Pero, perdón, la suegra interesada. La suegra interesada. La suegra interesada es que nos piden que repitamos siempre. Y muchos, y me han contado, a veces por casualidad nos encontramos, me dicen, ¿no? Es lo que me ha pasado a mí, me dicen. Ahora que yo cuando tengo, que la suegra... Hay historias que cuentan. Hay muchos que dicen, no, pero tema chabacano, que eso, Sí, que el otro. ajá. Pero es la realidad. Sí, Es lo que muchos han vivido. Se identifican con tantas realidades. esa canción lo hicimos para la juventud, ahí para que chacotee, pero sin pensar que a las personas más mayores lo han vivido igualito. Y vieras cómo en provincia les gusta la canción Suegra interesada. Suegra interesada. Sí, ha gustado bastante. Y yo creo que eso ha sido el tema más... Ajá. Cántalo, por favor, Osito. Suegra interesada. Vamos. Agüita. Esta es parte de esta gran historia de 27 años del Osito Barney. Dice así la palabra de Dios. Ayer llegué a tu casa bien borracho. Ayer llegué a tu casa bien borracho, pero la vieja de tu madre me anda despreciando. Con un palo en la mano me acorreteando. Pero la vieja de tu madre me ha despreciado. Con revólver en la mano me acorreteando. Cuando voy con plata me sonríes. Es verdad. Cuando voy con plata te alegras. Pero cuando no llevo nada tú me desprecias. Qué interesada había sido suegra malvada. Ay. Suegrita, Sí. con amor para ti, suegrita. Esa canción me ha hecho comer los frijoles mucho. Claro. A Dios gracias. ¿Cuántas canciones así inéditos habrás grabado, habrás escrito, Osito? Más de 80. Más de 80. Sí, entre el maestro y Ever Cotrina y el mío. Registrados debidamente. A Dios gracias, sí. Hay canciones que ya otros artistas lo han tomado, lo han grabado. Algunos sí, algunos no. Claro. Sí. En bandas también los he escuchado esos No, en temas. bandas, sí. Las bandas, sí. Ellos son lo más puncheros. ¿Eh? ¿No? Hombre, y el movimiento bandero como que está cobrando pues en estos últimos sí, tiempos una sí. fuerza grande. Sí, fuerte, ¿eh? Hay eventos donde solamente puras bandas y llenan, Sí. tienen una capacidad de convocatoria extraordinaria. Osito, ¿qué es lo que te deprime en la vida? ¿Qué es lo que te entristece de esta vida? Algo que te choque, algo que no puedas aceptar en esta vida. Las mentiras, la hipocresía, el egoísmo. Para eso estoy curado, hermano. Ujú. Hay un gran porcentaje de personas hipócritas. Cuando estás bien, cuando te das la vuelta. Vas. Eso estoy curado. Esa es la verdad. Lo que lo que me Te entristece, deprimiría. lo que me deprime quizá el que no salga constantemente a cantar. Ujú. Eso me deprimiría. Pero hasta ahorita, gracias a Dios, siempre estoy haciendo lo que me gusta, Claro. que es el canto, y tranquilo, a Dios gracias.
¿Te sientes afortunado con Claro que sí. haber encontrado ese talento? Sí. Que de repente... Realizado, Realizado. en mi vocación. Ajá. Eso era mi verdadera vocación. Claro. Ya no era ser policía, ya no de abogado. Fue solamente en ese momento mientras no descubría el canto. Ujú. Mi vocación verdadero es el canto. Felizmente, hermano, porque si hubieses sido feliz. policía de repente te hubieses convertido... ¿No? Pero qué bueno que junto a Ever con Trina hayas encontrado definitivamente a tu pareja Sí. en el mundo artístico. A veces muchos amigos se sorprenden, se preguntan, dicen, pero ¿cómo así hacen ustedes? Que no se discuten, no pelean. No, ¿para qué? Hablamos el mismo idioma. Entonces, También una discusión alturada de bueno, siempre. es que no discutimos, eso es lo malo. No, eso es lo bueno. Tampoco, no discutimos, no sé cómo hacemos. Hasta yo mismo me sorprendo. Ujú. Él tiene su carácter, yo también tengo mi carácter. Claro. Cuando quizá yo quiero renegar, él no dice nada. Cuando él quiere renegar, yo no digo nada. Llega otro momento, ya lo olvidamos, retomamos el tema, ya lo arreglamos ya. Ya arreglado el tema ya. Claro. Y eso conseguir es bien difícil, hermano. Y no sé cómo lo hemos conseguido tanto como él y yo también. No discutimos. Aunque te parezca mentir, muchos a veces hasta se pelean, creo. Sí. No, Es que hay un objetivo, tienen un objetivo. Nosotros lo tenemos tienen bien en claro. un derrotero bien Claro, nosotros bien definido. claro. Eso es nuestra empresa. ¿No? Eso es lo que nos da de... Juntos Claro. trabajamos para ganar nuestros frijolitos, llevar un pan a la casa, nuestro día a día. Entonces, ¿cuál sería el motivo, papel? ¿Por qué? ¿Por dinero? Muchos se pelean por dinero. ¿No? El dinero se hace trabajar. ¿no? Claro, hoy no tenemos, mañana tendremos. A veces nos han estafado también. Ya nos han estafado hoy día, pero mañana lo vamos a ver. Él también, así, ¿no? Ya, vamos, Todo da vueltas en esta vida. vamos para adelante. Así. Y así estamos, hermano. Siempre han realizado sus aniversarios. No, al contrario, casi no sabemos nuestro ¿Cuándo fue el aniversario. último aniversario que han hecho? El año pasado. El año pasado. Sí, el año pasado. Pero no lo hicimos nosotros directamente, lo hizo un promotor. ¿Ya? Y ahí, este año no lo hemos hecho. Promover un aniversario, promover un evento es otro cantar. Hay que dedicarse a que ser Ujú. más, necesitan estar más constante con los medios de comunicación, todas esas cosas. Claro. Inversión también. ¿No están pensando hacer aniversario este año? Hasta ahora todavía, Ujú. pero sí hemos hecho en provincia, pero nosotros mismos siempre lo hemos delegado a alguien para que lo haga. ¿no? Claro. Sí. Así es, Y amigo Gilbert. yo creo que los promotores y empresarios se merecen todo nuestro respeto. Los Por buenos supuesto que sí. promotores. Porque generan oportunidades. Todos son buenos, a Claro. menos en intención. Así es. Aunque en la práctica ya por ahí, Claro. por X motivo Ya ya... no todos son iguales. ¿eh? Claro. Mi querido Cito Barney, Bernardo Salcedo, haberte conocido con ese gran corazón, ese cariño que tienes, haber profundizado un poco más, aunque falta mucho, hay muchas cosas que todavía vas a compartir en algún momento, porque las puertas están abiertas de Amor, Amor Gracias. TV Digital. Agradezco una vez más, Gilbert, a la señorita Natalie, a Edwin. Gracias de verdad por hacerme la cordial invitación. Gracias por acordarse de este modesto artesano del micrófono. Muchas gracias, de verdad. Contentísimo, me voy contento. Agradecer también a ese maravilloso público que siempre nos apoya. Lugar que vamos, siempre nos dan la bienvenida. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga a todos. Y bueno, si han encontrado algún error en este modesto servidor, mil disculpas. Somos una cadena, hermano. El músico, el artista, el animador, el coreógrafo, el sonidista, el dueño de un local, el que promueve un evento, el que coordina el evento, el que se dedica a la arte serigráfica y ahora los que están y son especialistas en lo que es streaming, transmisiones, en lo que es Facebook, lo que están metidos en el YouTube y por supuesto defendiendo lo que es nuestra música andina. Todos somos uno solo. Osito, muchas gracias. Que bueno, se dupliquen tus éxitos. Y salúdamelo al gran Ever Cotrín, hermano. Del mismo modo para ti, Gilbert,
Un gusto haberte reencontrado nuevamente después de muchísimo tiempo, un maestro del micrófono. Le felicito una vez más, de usted aprendí muchísimo también, indirectamente, claro, pero lo hice. Y así como a usted, admiro a muchos comunicadores sociales. Gracias por hacer que nuestro arte siga para adelante. A nombre de este modesto servidor, el Osito Barney, a nombre de mi dupla, el maestro Ever Cotrina, mil gracias a todo el pueblo peruano. En cualquier momento estoy llegando por su barrio. Pasa la voz, corre la voz, atento allí. ¡Qué bueno! Pero la última pregunta, ¿es delito o no es delito enamorarse de una mujer casada? ¿Quién dijo que es delito? Gozar de Dilo mujeres. cantando, dilo Yo cantando. como hombre soltero en cualquier cama amanezco. ¡Claro! ¿Quién dijo que es pecado gozar de mujeres con dueño? Uy. Yo como hombre soltero en cualquier cama amanezco. Yo como hombre soltero en cualquier cama amanezco. El Osito Barney en Cuéntamelo Todo, Amor, Amor TV Digital. ¡Hasta la próxima! ¡Chao!